Hola, hermanos brujes, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos a otro video aquí en su canal de La Aquelarre. Bienvenidas todas las brujas buenísimas y homosexualas. Hoy tenemos un invitadazo que es el señor caballero joven señor, mi compañero amigo, el joven Miguel. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿A qué te dedicas, amiguito? Ay, pues yo soy psicólogo clínico y soy psicoterapeuta también. Ok, ¿con especialista? Bueno, sí, dentro de las formaciones que he hecho también tengo una especialidad en VIH-Sida específicamente. Por eso lo invitamos, muchachos, porque hoy vamos a hablar sobre VIH, que a todos nos debe de interesar, ¿no? Y si no, mínimo estar informados. Vamos a abordar, Miguel, aprovechando tu profesión y tu especialidad, el tema del VIH y pacientes con VIH, pero en el contexto emocional y psicológico. ¿Cómo afecta a una persona, pues, en general, el hecho de enterarse que tiene VIH? Pues es como una pregunta un poco... ¿Ambigua? No ambigua, sino más bien extensa, porque usualmente cuando hablamos de VIH tenemos que tener en cuenta a quién tenemos al frente. ¿A qué quiero hacer referencia con esto? No es lo mismo una chica trans trabajadora sexual que se acaba de dar cuenta que tiene VIH a un joven hombre que vive con VIH o que le acaban de dar diagnóstico de VIH, o a una persona migrante, por ejemplo, o incluso a una persona de la comunidad indígena. Entonces, como que esto va a impactar dependiendo de a quién tengamos al frente. Sin embargo, como para tratar de generar una generalidad, podríamos decir que eso sí es ambiguo. Es muy ambiguo porque sí, las personas suelen reaccionar de múltiples formas, pero creo que de entrada puede haber un cierto desconcierto, pero que usualmente el desconcierto empieza primero por quién te está dando la noticia. ¿Y cómo te la dan? ¿Cómo te la están dando? Sí, Exactamente. de una forma muy... Oye, pero antes de ese paso, ¿cómo yo me atrevo a ir a hacerme una prueba así? O sea, Es que al menos... O sea, ¿cómo doy como ese primer paso? O sea, porque... O sea, sé que seguramente hay mucha gente que sabe que tal vez tuvo una exposición, pero pues le da miedo como, pues, ¿sabes? Sí, como es el que enterarse o así. O sea, usualmente, y eso es algo de lo que se ha trabajado muchísimo en cuanto a la cultura del testeo, porque en América Latina no tenemos cultura del testeo, no. Usualmente lo que se había estado suscitando es que te enteras o nos enteramos que tenemos VIH porque ya tenemos síntomas. Alguna sintomatología, alguna enfermedad oportunista, ya hay algo que llama muchísimo la atención. Usualmente lo que más se veía en ciertos contextos es el tema de la desnutrición. O sea, literalmente muchas personas empezaban a bajar de peso así, pero cabronamente, empezaban a tener diarreas, empezaban a tener como ciertos síntomas, y ya es cuando van de manera tan consecuente al médico, alguno por casualidad les manda a hacer pruebas de VIH, o porque ya tienen algún tipo de problema en piel, tipo cáncer, algún psoriasis, algún lupus. O sea, usualmente llegas al diagnóstico de VIH de manera secundaria, que es mucho también lo que se había estado viendo con el COVID. O sea, todos los pacientes que van llegando con COVID, ya luego se introdujo dentro del protocolo la prueba del VIH, porque luego venían tan comprometidos que ya no sabían por dónde abordarlos. Entonces no es como de que yo digo, sí, mira, me voy a hacer una prueba de VIH porque tengo 6 meses dándole rienda suelta a la hilacha. Sí, no. Sí. Usualmente ya es por un segundo motivo. Y aquí es donde viene la otra parte de la que estábamos ahorita, que es la parte del desconcierto, ¿no? Muchas veces sí entramos en este desconcierto, pero es por desconocimiento. Porque realmente, como no contamos con una educación sexual integral, no conocemos absolutamente nada de VIH. Y lo primero que usualmente las personas suelen pensar es VIH es igual a muerte. A muerte. O sea, es el pensamiento base. Sí. O sea, eso sí es una generalidad. Es el pensamiento base. VIH, ya me chiqué. Punto. Testamento. Tengo pacientes incluso, o sea, de diferentes partes. Y tengo pacientes literal que me dicen, es que ya salí y como tengo pareja y tal, qué sé yo, ya hice testamento, ya estoy viendo la urna que quiero. Y yo digo, o sea, ¿cómo? Cálmate. Pues espérate, o sea, sí, cómprala, pero no para ahorita. Cómprala meses. Años. Sí, tal cual. Pero sí, ese es un pensamiento muy base. VIH igual a muerte, y lo que suele suceder es que usualmente la persona no conoce de lo que es VIH.
Sí, justo, Y más bien es eso- como el desconocimiento, ¿no? Sí, y que también es una realidad. La persona que vive con VIH desconoce y cuando vamos a los sistemas de salud pública también se desconoce el VIH. Sí, la verdad es que no te O instruyen. sea, están de la O sea, no es verga. como que te tranquilicen cuando te dan un... Es que creo que te dan las herramientas. Ya es decisión, pero, o sea, desde mi punto de vista, por ejemplo, lo que a mí me pasó en mi experiencia personal, justo yo me enteré que tenía VIH de una forma muy cagada, creo yo. Porque si yo me enfermé del corazón a los 16 años. Entonces, y siempre he sido como bastante enfermizo de la garganta. Y cada que me enfermaba de la garganta lo repercutía en el corazón. Entonces, a cada rato estaba yo en el hospital, cada que me enfermaba de la garganta. Y entonces, una vez me dio bronconeumonía, ¿no? Y yo dije, pues ya ahí voy otra vez al pinche hospital, ¿no? Y me acuerdo que el de la consulta me dijo, ¿usted tiene VIH en el IMSS? Y yo, ¿what? Y yo, claro que no, ¿no? Porque aparte, eso fue lo que puso como diagnóstico, ni siquiera me había hecho una prueba. Y eso fue a los 17 años. Eso fue en diciembre cumplo 8 años. O sea, pues hace 8 años, Hace 8 años. ¿no? ¿Y cuánto tengo? 30 a los... A los 22. No, fue como a los 22, 21, 22 años más o menos. Y bueno, entonces me pone ahí, ¿tiene VIH? Y yo, no me chingues. Aparte yo entré solo a la consulta, mi mamá estaba afuera. Y yo le dije, oye mamá, es que este cabrón me puso que... Lo primero que pensé, yo dije, mi mamá va a leer VIH y se me va a morir ahí. Y entonces yo dije, ¿qué pedo? No, sí me encabroné porque... No porque me pusiera que tuviera VIH, sino por la irresponsabilidad de no hacerme una prueba antes de dar un diagnóstico. Entonces hicimos un pedote, ¿no? Mi mamá y yo, y lo demandamos y todo. Doctor, si llega a ver esto, perdón, ¿no? Pero también Fui yo el que lo dejó sin trabajo, ¿no? sin cédula profesional. No, perdón, pero también... Sí, no, fue responsabilidad, ¿no? Sí. Bueno, pasa, llego a urgencias, ya me hospitalizan por la bronconeumonía, y ahí el jefe de urgencias, que me atendió por el corazón a los 16, me manda a hacer la prueba de VIH, y pues resulta que es algo positivo. Ah, no es cierto, salí negativo, ya me acordé, salí negativo. Entonces, pues, con mayor razón le mandamos al otro cabrón. Pero me quedé yo con la espinita y fui a la Condesa y le dije, mamá, acompáñame. Y ahí sí ya salí positivo y todo, ¿no? Al final, yo estaba consciente de que ese resultado podía ser positivo, ¿no? Entonces, pues yo ya iba, porque si sale positivo, pues ya, ¿qué hago? ¿No? Ya estoy aquí, mejor me medico. Sí. ¿Y por qué? Porque tuve una pareja que también tenía VIH y tuve una exposición de riesgo anterior con VIH, después me entregué de VIH, entonces bla, bla, bla. Y pues uno que es pendejo y caliente, pues no usó protección en ese tiempo, ¿no? Y bueno, lo único, mi mamá, te pasan con el consejero después de que te dan el diagnóstico, al menos en la clínica Condesa y en ese tiempo, te pasan con el consejero y te explican todo el proceso que tienes que llevar para darte de alta y te dicen que el medicamento y que muchos años vas a vivir y que calidad de vida y qué chingón, ¿no? Mi mamá estaba lloré y pues yo le dije, oye mamá, mira, pues si no me mató el corazón, pues esto Bueno, tampoco, ¿no? Y con pastillita. Entonces, creo que para mi mamá sí fue bastante choqueante, más que para mí. Sin embargo, un procedimiento de la Condesa es mandarte con un psicólogo que ahí mismo te da cita y te da tratamiento como para ayudarte a canalizar todas esas emociones, a la cual yo no fui, porque yo dije, no, pues si yo valiente, yo me enfrento y qué chingón, ¿no? Pues ya es mi responsabilidad. Creo yo que sí me hizo falta, digo ya años después, llevar como esta ayuda, porque sí interiorizas muchísimas cosas, sí hay muchos sentimientos de culpa, sobre todo también por la desinformación y la estigmatización que hay en la sociedad, ya no heterosexual, sino en la misma comunidad LGBT, ¿no? Que señala y señala y señala y señala y hay muchísima discriminación. Entonces, sí llega a ser como incluso bastante, ¿cómo decirlo? No sé, causa terror, incluso ya no nada más tener un encuentro casual sexual, ¿no? Porque pues, si quieres lo dices y no quieres, no, total, no es mi responsabilidad nada más, pero para entablar que eso fue lo que pusiste en una historia, ¿no? En cuanto a una relación de pareja, creo que también causa cierta dificultad el expresarlo porque no sabes cómo va a reaccionar la otra persona. Ya después entendí otras cosas que igual hablaremos acá. Pero, ¿a qué voy? ¿Cómo afrontar el diagnóstico de estas emociones? ¿Qué recomiendas? Pues
Depende, y esto aquí sí es, ahora sí que De cada uno. muy particular. Primero va a depender de quién llegue, y dependiendo de quién llegue, cómo llegue. Porque muchas veces sí queremos afrontar esta situación, pero desde dónde la queremos afrontar es lo que puede hacer la diferencia. Por ejemplo, ahorita hablabas tu caso particular y hablabas un poco acerca del tema de la culpa. No es lo mismo que yo quiera afrontar ciertas emociones que estoy generando desde la culpa y de forma personal. y de forma personal a una persona que quiera afrontarlo desde la culpa que tiene con el mundo. Son dos cosas totalmente diferentes. Y esa es una parte bien interesante que tiene el VIH, y es que en cuanto a emociones rompe muchos paradigmas. La culpa suele estar presente, pero también suele estar presente el abandono, también suele estar presente luego ciertas heridas de merecimiento, que empezamos a creer que como ya tengo VIH, entonces ya no merezco que me amen, ya no merezco coger, ya no merezco nada en la vida. Sí. Entonces va a depender mucho de lo que llegue la persona. Sin embargo, una de las primeras cosas que yo puedo decir que es importante para empezar a afrontar esto, lo del diagnóstico, es la información. Es definitivamente que la persona conozca qué es lo que tiene en su cuerpo, cómo es que llegó a su cuerpo, cómo es que puede salir de su cuerpo, y sobre todo, qué hacer con eso, porque al final del proceso es qué vas a hacer con lo que ya tienes. El problema no lo vas a solucionar. Pero porque ya lo tienes. Exactamente, porque ya lo tienes. Sin embargo, la actitud frente a eso sí se puede cambiar. Y allí una de las cosas que yo he visto que hace mucho la diferencia es la información. Pero sobre todo, no la información, decía tú ahorita, bueno, sí, a lo mejor te dan la información y a lo mejor es el que no la ocupa. Es que también pasa mucho que se nos enseña, se nos ha venido enseñando desde el miedo. Sí, Y eso está terrible. Sí. O sea, cuando a ti te dicen, por ejemplo, yo recuerdo ciertas experiencias de diferentes institutos donde te dicen, bueno, ya puedes tener una vida sexual como tú quieras, pero si la vas a mamar te pones condón, porque si no te vas a reinfectar y bla, 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 y te ponen todo un panorama. Entonces tú dices, es que desde ahí ya me chingué la vida. Sí, porque si lo piensas bien, pues no Ajá. es seguro, o sea, ¿sabes? O sea, puedes tener la relación con la persona que no haya cogido con nadie o así, pero pues te puede dar cualquier cosa, ¿no? O sea, pues Sí. entonces no hagas nada nunca. Ajá, exacto. Y es que más allá de eso, y fíjate, una vez me tocó dar una conferencia en Panamá, en Guatemala. ¿Tú de dónde eres? Venezolano. Ah, ok. Y estando en Guatemala, o sea, lo que ellos querían era que yo les dijera, oye, es que, by the way, Guatemala tiene un sistema educativo basado en la religión. Todos los directores o rectores de universidad son sacerdotes. Entonces ellos querían que yo les dijera a ellos cómo prevenir el VIH, pero única y exclusivamente hablando de, ellos querían que yo hablara sobre la abstinencia. Y yo decía, o sea, sí, porque es cierto, la abstinencia es un método. Pero hay un chingo de métodos. Pero sí, la gente bastante no tiene irreal, relaciones, sí. No es irreal, depende muchísimo de cada persona. Ahora sí que también entra en juego la cultura, la espiritualidad, la educación de cada persona, los valores. Y me está diciendo, es que tú eres una puta. Así que, Pero es que también está y muy ligado a atea. eso, ¿no? ¿Eh? También está muy ligado a que pues, si te dio es porque es bien. Ah, bueno, no, la promiscuidad no tiene nada que ver. O sea, pero en la sociedad siento que sí está como penado, Ah, bueno, sí. hasta como Sí. penado, así como de, güey, ¿qué te pasó? Y Por fue andar de culpa. putas. Sí. Es que es en un basamento histórico, y es que cuando empezaba el tema de la pandemia a nivel mundial del VIH, usualmente se concentró, sobre todo en Estados Unidos, se concentraba mucho, literalmente, en los afroamericanos, se concentraba mucho en los homosexuales, en los usuarios de drogas inyectables, y se concentraba en los sexoservidores. Entonces, literalmente, de ahí viene mucho esto de que Por puta. eres VIH, eres puta, eres drogadicto. Eres negro. No. Ajá, sí, sí, tal cual. O los hemofílicos también, que las transfusiones en aquel entonces también facilitaba ello. Sin embargo, o sea, de ahí viene mucho de eso. Y a ver, vamos a también a tener un poco de contexto basado en datos. Sí se sabe que la pandemia, al menos en América Latina, en VIH, sí está concentrada en hombres que tienen sexo con hombres, en trabajadores sexuales. Y sí se ha observado que las dinámicas sexuales son las que han ido cambiando. O sea, no porque a lo mejor ahorita digamos puta, porque yo soy partidario de que la palabra puta no es una ofensa en general. Y mucha gente piensa que sí, digo, pues no, ese trabajo de toda la vida. Es mero amor al arte. Ese trabajo de toda la vida. Y por el contrario, las dinámicas sexuales son las que han ido cambiando, pero lo que no se ha ido adecuando a estas dinámicas o prácticas sexuales, que también incluso yo siempre he estado como un poco en desacuerdo cuando dicen, he tenido prácticas de riesgo. Ok,
conductas de riesgo. Dices, güey, no hay conductas de riesgos. Sin embargo, porque cuando definimos conductas de riesgo, coger no es una conducta de riesgo. Ok. Pues no. Coger es igual a comer, que es una necesidad. Comer no es una conducta de riesgo, pero si comes mucho puedes aumentar de peso. Si comes Sí. muchas grasas, sí, claro. Entonces, cuando hablamos de conductas de riesgo, yo siempre estoy como un poco en contra de ello, pero es que también los discursos que han estado, ahora sí que guiando los protocolos y las posibles dinámicas, que también es otro pedo, o sea, tenemos estándares de qué es lo que tendríamos que hacer para coger, qué es lo que tendríamos que hacer, incluso hasta para tatuarnos, si queremos tatuarnos. Entonces, todas estas dinámicas que están escritas en papel, muchas de ellas no aplican y muchas de ellas lo que hacen es estigmatizar a la persona que vive con VIH. Justo. O sea, es esta parte incluso de lo que seguíamos hablando ahorita, ¿no? De enseñar desde el miedo. Ya cuando tienes VIH, lo primero que te están diciendo es siempre usa esto, siempre ten aquí, siempre cuida a tu pareja. Y yo siempre el discurso que, y lo veo mucho también con mis pacientes, es ¿por qué yo tengo que cuidar a otra persona? Y entonces... A duras penas me cuido yo. Ajá, a duras penas me cuido yo. ¿Qué nos están viendo? Pero, y dentro del mismo discurso médico le quitamos la responsabilidad de la persona que no vive con VIH y se la cargamos al que sí vive con VIH. Sí, porque Entonces, tiene un peso, ¿no? yo lo hablaba en estos días con unos amigos y entonces me decían, pero ¿por qué, Miguel? ¿Por qué piensas? Y le digo, güey, si yo no tengo VIH, mi responsabilidad Es no Es contraerlo. cuidarme, Claro. solo. Déjate contraerlo, es saber que existe el PrEP, saber que existe el PEP, saber que tengo que tener ciertas estrategias de prevención, saber incluso que la circuncisión masculina reduce en un chingo de porcentajes la adquisición del virus, que incluso el lubricante de gel a base de agua también es una barrera de protección contra el VIH. Ay, muchachos, mañana todos a echarse el pellejo y a comprar lubricante. Ajá, entonces digo, esa es mi responsabilidad como persona que no vive con VIH, pero ¿dónde están las pautas para esas personas? No existen pautas para personas Qué que no bueno, tienen es que mira, VIH. yo la verdad, digo, yo te seguí desde hace unos meses atrás, te empecé a seguir, ¿no? Porque justo me gusta como toda esta onda progresista acerca de las dinámicas y conductas, ¿no? Que tienes. Que hay unas que de pronto sí me sacan de pedo, pero entonces ya digo, mira, no sé, mejor él sí sabe y ya mejor adopto otras cosas. ¿Por qué? Porque sí, de hecho, justo el consejero me dijo, hablando de esto de miedo, es que te limitan a hacer muchísimas cosas o no hacer otras tantas. A mí me dijeron, fuma sí, ya no puedes fumar. Toma sí, ya no puedes tomar. Y yo, ¿por? Pues porque te hace daño, y ya no tomes Pepto-Bismol, y ya no comas toronja. Yo estoy traumado hasta la fecha con la toronja. O sea, yo no te como Sí, toronja es que porque a mí no. me dijeron que la toronja Cero. inhibe El proceso de absorción. de los retrovirales. Entonces, Pero a la no fecha- son retrovirales, de ciertos grupos de medicamentos, no de todos. Ah, pues a mí así me lo manejaron. Entonces yo ya pasé como por 4 esquemas diferentes y en estos 7, 8 años no te he probado toronja. Eso del Sprite, bueno, ya es otra cosa, porque el tequila sí me mata, ¿no? Pero así natural o jugo de toronja o lo que sea, no, te pruebo la toronja. No, es que incluso la información que se maneja, por ejemplo, te mando ese ejemplo, es información que luego se maneja, pero que se maneja y nos las dan. Primero entendamos que el sistema de salud público tiene muchas áreas de oportunidad y solamente te dan 15 minutos para atender a 1000 pacientes. Sí, está cabrón. Entonces, tampoco pretendamos que en 15 minutos nos den Expliquen, toda nos la eduquen, cátedra. claro. Exacto, o sea, ojo, tendría que hacerlo, esa es su responsabilidad como sector público, sector salud, perdón, salud pública. Tendrían que, sin embargo, sí es cierto, para ciertos retrovirales, lo que es la toronja o incluso el exceso de ajo, pueden... Mañana me llevo como... pueden inhibir el proceso de absorción. Cuando se chinga una pastilla, una pepa de retroviral, lo primero que sucede después del acto mecánico de tragarla, masticarla y tragarla, es el proceso de absorción. Ese proceso de absorción se puede ver interrumpido cuando existe un exceso de toronja o un exceso incluso de ajo. Bueno, pero sí, es exceso. Pero es un exceso, exacto. O sea, incluso tú te puedes chingar un jugo de toronja en la comida y si tú tomas la pastilla a las 10 de la noche, eso ya salió, eso Claro. ya no es de tu cuerpo, no pasa nada. Diferente es que te quieras tomar la pastilla con Con 2 el litros de jugo. jugo de toronja. Sí. Ese es el problema, y siempre el parámetro ha sido, mientras tengas 2 horas antes o 2 horas después, entre que tomas la pastilla y quieras consumir el jugo de toronja o el alimento con ajo, no hay problema.
súper bien. Entonces, Pero, y mire, es ese pedo que la gente luego, como que claro, y el médico te lo dice así a chingadas, porque también el médico no tiene una formación como para tener una comunicación asertiva con las personas con Claro, VIH. Sí. Y uno luego bien traumado. Mírenme, yo no comí toronja en 8 años, mamá, mañana como Mañana un kilo. No, y la verdad es que yo no dejé de fumar. Es que Yo es no otro dejé pedo. de Dejé de beber. O sea, ese es otro pedo, fíjate. Incluso el tema del fumar o del beber, a ver, y es algo que yo también siempre digo, no es que... Porque al final siempre hacen daño. Ajá, exacto. ¿No? Exacto. Sí, pues sí. No es como que porque ahora tienes VIH te hace daño, no, Ajá. es que siempre te va a hacer Claro. daño. O sea, con o sin VIH, fumar no está recomendado. Claro. Beber alcohol en exceso tampoco Tampoco. está recomendado. Entonces, ahora, hay ciertos retrovirales y ahora sí que depende mucho de la biodiversidad de cada cuerpo. Hay personas, ahorita con los medicamentos nuevos esto se ha reducido mucho, pero con los esquemas anteriores sí había medicamentos que literalmente tantito probabas alcohol y a lo mejor teníamos los tres el mismo medicamento y a ti te jodía terrible y a mí no y a él tampoco. Es normal que eso Ya el suceda. primer esquema me jodió. ¿Cuál fue su primer esquema? No me acuerdo. Favidens, una capsulita y trubada. Eso me Ah, puso la tripla. amarillo. No, Sí, de Favirenz y Trubada de tripla. no eran 2 pastillas, la azul y la cápsula, ¿no? Solo que cuando vienen 2 pastillas se conoce como viral. Pero es lo mismo. Ah, pues mira, a mí me puso amarillo, todo el cuerpo, los ojos amarillos. Y yo estaba en proceso de entrar a MTV por un cliente del casino. Y y me consiguió la entrevista y no fui. Porque yo dije, me van a ver todo el pinche amarillo. Y van a Es que decir produce que- patotoxicidad. Y me van a decir, ¿tú qué pedo? No, ¿por qué estás así? Ni modo que les diga. medicamentos. También me dio, no, es que ya a mí me ha dado todo. Y bueno, luego me cambiaron a Caletra. Tuve los 6 meses, yo dije, yo no quiero estar amarillo, no me puedo dar otra cosa. Me dijeron, no, hasta que seas O sea, pero si indetectable. ya estuviste amarillo. Sí, durante que tomé ese medicamento, sí. Y yo le dije, no, oiga, cámbienmelo y cámbienmelo. Y ahí me tenías cada pinche semana exigiendo que me lo cambiaran hasta que me metieron en el cerebro, hasta que fuera indetectable. Entonces me dijeron, 6 meses, órale. A los 6 meses yo fui, me hice mi estudio y ya soy indetectable, cámbiame el esquema. Y me dieron Caletra y Trubada. Y ya eran no 2 pastillas, eran tomar 5 pinches pastillas. Y esas me dieron una diarrea. Ay, no. Sobre todo con la comida, Caletra, todo es. Y aparte son diarreas de Dios, o sea. Yo creo que por eso no, no subía de peso. Digo, siempre fui flaco. Pero después ya me cambiaron el esquema a Victarvi. Sí, ahorita ya tengo Victarvi. O sea, duraste muchísimos años con Caletra. Con Caletra, sí. Es que también pasa algo Y ya subí de interesante. peso. Pasa algo bien interesante y es que Victarvi, que apenas salió en el 2018, sí representa muchas ventajas terapéuticas que favorecen la adherencia. Yo tengo también 8 años con VIH y... Chócalas, amigo. De las mismas efectos. Fuimos al mismo punto de encuentro. Ahí estaban juntos. Y yo era el que parecía Tarzán. Íbamos al mismo spot. ¿Qué pasaba antes? Que también las opciones terapéuticas, o sea, por ejemplo, si ya estabas con Atripla, por ejemplo, no era porque te pudieran dar algo mejor. No, es que Atripla Era lo representaba lo mejor en ese momento. Previo a eso, eran otros retrovirales con un chingo de efectos secundarios y ya no eran 2, 5 pastillas, eran un chingo. Entonces, como que también luego muchas veces no entendemos estas dinámicas. Por ejemplo, ahorita que estamos con Victarvi, una persona que logre en algún punto una farmacoresistencia a Victarvi o un Ya fallo se chingó. terapéutico, no se chinga porque tiene todavía otras alternativas. Sin embargo, o sea, lo más probable, si vemos el protocolo nacional de cómo están divididos los esquemas, o sea, Victarvi es el top 10 y de Victarvi todo para abajo. Entonces, para que caigas en otros esquemas similares a Victarvi, bueno, depende de ciertas condiciones. Pero es que luego también pasa esto de que tienes VIH, pero también tienes otras ITS, tienes otras enfermedades concomitantes. Entonces, más allá de que se complique, es que se complica el tratamiento que le puedas dar a la persona. Y ahí te va la hepatitis por medicamentos. Sí, me pasó. Estaba yo con Caletra, ¿no? Tomándome mis pinches 5 pastillas. Y entonces me enfermo. Parecen supositorios.
Están bien grandotes. Sí. Ahorita Victarbi, güey, es una mamada. Sí, o sea, Pero antes eran. Y el color está bonito, está moradito. sí, ya, la de esta que tiene algunos colores bien pinches feos. Sí, Entonces, soy, güey, qué pedo. qué pedo, güey. Pero, pues, es más, Victarbi tiene como el color de una tacha. Ajá, pero y sí. tú, entonces. Digo, no es que las consuma, pero ya es como que las puedes llevar en un pastillero y de pronto en el antro te dicen, oye, ¿tú qué pedo que no? Mi tratamiento no, mi tratamiento. Y ¿O no? Y entre las Victarbi te llevas escondida la tacha. No es cierto. Bueno, y o sí. Que tampoco pasa Bueno, nada sí. si mezclas tacha con Victarbi, ¿eh? Qué hola. No, es que Victarbi es una joya. Pero bueno, yo estaba con mis 5 pastillas y entonces me enfermo de la garganta. Y ahí va Daniel a tomarse el medicamento que ella siempre le dan para la garganta, ¿no? ¿Y qué pasó? Tengo una infección urinaria. Y ahí tenía medicamento de otra infección que me iba urinaria, ¿no? Entonces, fenazopiridina. Y ahí va esta pastilla naranja que hace que orines naranja. ¿Nunca la tomó? ¿Sí? ¿Tú no? No. Qué bueno, ¿eh? ¿Por qué? No chingues. Hasta el semen te sale de color. Sí, está muy cabrón. De color naranja. Naranja, güey. Está muy Dices, cabrón. güey, qué pedo, me estoy pudiendo por. A mí nadie me había dicho que eso pasaba. No, Entonces, ahí va también. No, después de tomarse la pastilla, va a orinar y orino naranja. Dije, no mames. ¿Qué me está pasando? Me estoy muriendo. Pinche unicornio. Reptiliano. Sí, no, vale. Y bueno, total, ya. Yo, mamá, se está orinando naranja. Es la pastilla. Ah, bueno, está bien. Pero entonces me tenías a mí drogándome. Eran 5 pastillas más el antibiótico de la garganta y el antibiótico de la infección urinaria. Entonces me estaba diarias. Al tercer día yo fui a dar al hospital. Y mi hígado quedó deshecho, Sí, según lo sí, que me sí. dijeron. Me suspendieron todos los medicamentos, incluso los retrovirales, por 2 meses. Pero chequen qué joya, porque yo me los trago así, pedo, lo que sea, y me trago mi pastilla. Y a pesar de esos 2 meses sin medicamento, no dejé de ser indetectable, que era lo que a mí me daba miedo. Yo dije, es que qué tal, que pues ya, vale. No funciona así, o sea, es que también ese es otro de los miedos. Ven, no, qué bueno que viniste, amigo, No, no funciona así, o sea, los procesos de replicación viral. O sea, usualmente pensamos que si ya no me tomé la pastilla, yo me la tomo cuando me acuesto. Yo pensé que ibas a decir cuando me acuerdo, y yo iba a decir, yo también. De nuevo, chócala. Y cuando me acuesto puede ser hoy a las 10, mañana a las 12, luego a las 11. Pero la gente piensa que si yo me la tomo siempre a las 10 y ya son las 10:01, ya el virus Ya está vale. invadiendo mi cuerpo. Porque eso también te dicen, siempre a la misma hora. Tómatela siempre a la misma hora. Y es que ahí Eso sí no lo hago. la indicación. ¿Qué pasó? Nada. ¿Sigue? No, pues es que No, quieres sí. Ay, no, perdón, espérame. Pero sí, sigue. No, sí, sigue grabando. Ah. Perdón, una interrupción. Sí. Un mensaje que me llegó que no esperaba. Ay. Es grande Es que- la no, ese era Telegram y Grindr. Es que tengo las notificaciones silenciadas, pero Telegram te pone a huevo la pantalla, no sé por qué. Ok. Bueno, entonces lo que les estaba explicando es que propiamente la gente piensa que sí te tiene que tomar rigurosamente a la misma hora. Y sí, o sea, pero hay sus excepciones. Por ejemplo, no es lo mismo cuando ya tienes un diagnóstico que te dieron hoy, pues obviamente ocupas un proceso de adaptación molecular para el fármaco, porque literalmente lo que el fármaco va a hacer es llenar todas tus pinches mucosas y todo en tu cuerpo de las mismas concentraciones. Y para que esto suceda y que el medicamento tú realmente sepas que te va a mantener indetectable y que te va a servir y que no va a haber fallo viral, porque no, o sea, lo ideal sería que antes de que te dieran un fármaco retroviral, te hicieran una prueba para saber a qué fármaco es sensible el virus que tú tienes. Pero como eso no se hace, sino que simplemente te dan un fármaco al chingadazo, exactamente, entonces dice, pegas en 3 meses para ver si esto cómo está funcionando. funcionando. Sí, es cierto. Entonces, ese es el motivo. Eso es muy por- Condesa, no sé si en el IMSS, pero muy También, Condesa. no es muy Condesa, es muy América Latina. Ah, bueno. Porque literalmente hacer estos estudios son costosos. O sea, sí representan un valor agregado. Que digo, al final el gobierno tendría por qué Sí. pagarlo. O sea, Sí. tiene que. Sin embargo, ese es el motivo por el cual el primer año sí se debería de mantener una constancia. Pero una vez que ya tú empiezas a conocer tu cuerpo, empiezas a conocer tu propio VIH y a ver cómo va reaccionando, después del primer año que ya tú sabes que eres indetectable, Ujú. esa regla de siempre a la misma hora no aplica. Sí, no, yo llevo a veces unas semanas sin tomármelo porque Ujú. me fui de pedo, Ah, así sí. que bla, bla, bla. Incluso pueden encontrar un chingo de estudios donde se hablan de que podemos tomar el medicamento 5 días sí, 2 días no.
no, que vienen desde el 2014, los que salieron este año, donde lo podemos tomar 4 días sí, 3 días no. Sin embargo, muchas de estas recomendaciones, para que sean tomadas en cuenta, se tienen que hacer ciertos procesos de incidencia política. Entonces también es donde yo digo, muchas veces cuando vemos las prácticas sexuales que tenemos hoy en día los jóvenes y vemos las recomendaciones de las guías, Claro que sí. claro que sí, y vemos las recomendaciones de salud pública, tú dices, no, güey, no son recomendaciones que vayan dirigidas a esta población. Ok. Son recomendaciones que están dirigidas a una población de hace 10.000 años, que Claro. no funcionan, que no nos están enseñando absolutamente nada y que por el contrario fomentan usualmente el miedo. Que es lo que yo siempre le digo, el punto no es que cojas o no con o sin condón, el punto es que tú sepas. Tengas la cultura de testeo mínimo. Ajá, es que el problema no son las ITS y muchas veces las personas se enfocan solamente en las ITS. Y digo, es que el problema no es la ITS como tal, porque si no, Sino que te la trates. Exactamente, que Claro. te la trates. El que tú te la trates o no es lo que puede hacer la diferencia. Y en eso todavía nos falta muchísimo. O sea, pero mega, muchísimo. O sea, con esto no queremos decir que vayan y cojan a diestra y siniestra el condón. Esto es su decisión, ¿no? Pero si lo van a hacer, pues testénse y trátense ya todo lo que les produzca. Oye, pero igual en todo esto que mencionan como de proceso de conocer tu enfermedad, o sea, tu VIH, ¿cómo sigues con tu vida normal? O sea, ¿cómo seguir cuando te pones amarillo, cuando tienes unas diarreas del diablo? O sea, ¿cómo voy al trabajo? ¿Cómo vivo con mi familia? O sea, ¿cómo sobrellevo todo este proceso que estoy aprendiendo? Ay, es que creo que primero. O sea, porque bueno, siento que es como una bomba como muy grande entre Ah. medicamentos, la sociedad, o sea... como- Hablando desde mi experiencia, a las primeras personas a las que yo se lo dije fueron mis papás y mis mejores amigos, nada más, ¿no? Como mi círculo de confianza. Ya de ahí me di cuenta que me valían madres La demás, sí. los demás, ¿no? Sin embargo, no lo dije. Yo dije, si se llegan a enterar, no lo voy a negar. Sí, pero pues tampoco es como que Tampoco tengas que es que saber, vaya, "Hola, soy Daniel". claro, y tengo VIH, ¿no? ¿Qué? Soy alcohólico y tengo VIH, ¿no? Sí, porque luego si uno se presenta, dulcero, entró de... Y con lugar En la lista pero de VIH, mamón, ¿no? Ah, sí. Ahora, pero eso también es una mera decisión personal, si lo comentas Sí, claro. o no. Sí. ¿No? Punto. Pero, porque, ¿cómo afrontarlo con tu familia? Creo que el primer miedo es esto, la desinformación y el estigma y cómo te van a señalar. Creo, insisto, y mi sugerencia es que te valga madres lo que vayan a pensar de ti, porque al final la calidad de vida, buena o mala, que lleves, una va a depender de ti y es meramente tu responsabilidad. Entonces, si la llevas bien, que te valga madre si la gente está diciendo que tienes VIH o no. Digo, ya lo viví ahora, que ya soy abiertamente VIH, ¿no? Antes estaba yo. Pero te costó, vaya. O sea, sí, Sí, es un proceso. Sí, no, sí, claro que es un proceso. Y yo decidí ya ser abiertamente homosexual. Acaba de salir de exclusiva! Ah, me gusta por atrás. Y por delante a veces también, ¿no? No, Eso sí no lo esperaba. No, abiertamente VIH fue a consecuencia de la relación con Jesús y todos los problemas que tuvimos, ¿no? Ok. Pero, pues ya vivo yo bien. A gusto. A gusto, la verdad. Yo sumaría, por ejemplo, a eso que él dice que es muy válido también. Y es que algo que a veces nos olvidamos y... Amiguito, sí voy a abrir la puerta porque Sí. voy a terminar quitando la camisa y nos van a aventar el video. Ah, sí. Que sí le sumaría a eso que está diciendo es que también empecemos por reconocer lo que está pasando. Ok. ¿Ok? Porque una cosa es saber que tengo VIH y otra muy distinta es que me Aceptarlo, reconozca claro. como una persona VIH Con VIH. positiva. Entonces, Sí. algo que yo creo que es súper importante validar en toda la banda positiva y en general en el mundo, en las personas en general, es reconocer lo que nos está pasando tanto a nivel del cuerpo como a nivel emocional. Eso. Porque muchas veces también nos centramos en este discurso de, y también esto tiene un componente cultural muy marcado que tiene que ver con que sí, si bien es cierto, está concentrado y últimamente se está concentrando en jóvenes entre 15 y 28 años, pero ¿Esta enfermedad? el VIH, el virus, y lo interesante es que no salimos de este sistema heteronormativo, donde nos Claro. enseñan que el hombre no llora, donde nos enseñan que el hombre no siente, que el hombre tiene que aguantar todo, que mientras más aguantas más machito eres. Entonces muchas de las cosas que también es importante validar y dar un espacio es que aunque yo sea hombre y que tengo VIH, es normal y debo de reconocer y darle un espacio
al miedo, a la incertidumbre, a la inseguridad, al abandono, a la soledad, a todo lo que a mí me va llegando conforme voy avanzando con el diagnóstico del VIH, que muchas veces también es donde nos trabamos y es entonces donde la gente se atora mucho y luego empezamos a ver estos procesos de aislamiento. Entonces la persona que de pronto, como decíamos ahorita, no, dulcero, entró con lugar, bla, 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 más nunca volvió a aparecer. Ok, o sea, Se aisló totalmente. O sea, dejó de salir con sus Dejó amigos. de salir, ¿Y de coger? Dejó de todo. De hecho, la sexualidad es una de las áreas que yo veo muy frecuentemente en consulta, que la mandan al duelo. Es una de las áreas que ahí se queda. Te castigas, te flagelas. Entonces, por eso digo, es importante también reconocer todo lo que pasa, sí en mi cuerpo, pero también en mis emociones. Y por ejemplo, hablando del cuerpo, dabas un ejemplo muy bueno ahorita. Y tú decías... Palmita. Estrella. Claro, y entonces decía, por ejemplo, es que ¿cómo hacer cuando te pones amarillo? Eso también es un punto que es importante y que siempre se les ha dicho a los tomadores de decisiones y a quienes generan las guías de salud pública para personas con VIH. Y es que nunca te dicen, te puedes poner amarillo por tragar esto. Sí. Nunca te dicen, esto te puede dar esto. O sea, cae de sorpresa. Sí, y entonces esto también pasa que muchas veces en América Latina los procesos de VIH se viven en soledad. Yo, los pacientes que veo con VIH son personas que me dicen, Miguel, ya tengo años viviendo de esta manera y ya no quiero vivir de esta manera, pero no sé cómo hacerle. Y sí, todo, absolutamente todo te lleva a cosificarte, porque entonces ya no están viendo a la persona, ya están viendo un dato más, que es una estadística de VIH y estudiamos el comportamiento de riesgo que tiene esta persona. Entonces, cuando empezamos a ver comportamientos de riesgo, más datos de VIH, más estadísticas, nos olvidamos de que la persona pues, tiene un chingo de sentimientos, de emociones, de historia, de experiencia, de ganas de coger, de vivir la vida. Y eso también es lo que empieza a hacer que la persona se aísle. Y entonces yo digo, si no empezamos por reconocer eso y por reconocer que estamos literalmente solos en el proceso, creo que entonces faltaría muchísimo. Algo que yo aplaudo mucho y que lo veo mucho en México es que se cuenta mucho con una sociedad civil que, si bien es cierto, es muy activa, se hace muy visible, hay mucha banda juvenil. Hoy en día las redes sociales son un boom donde mucha gente se visibiliza, pero contamos con espacios donde también las personas que eso, hace 8 años nosotros nunca tuvimos, o sea, nunca tuvimos un espacio donde pudiéramos decir, aparte de las clínicas, Tengo VIH. Exacto. ¿Quién más? ¿Quién más? Donde yo pude encontrarme con pares, Claro. poder hablar, escuchar otras experiencias. Entonces, como que no es solamente quedarnos en centrar el discurso médico, que es lo que siempre ha estado de base, y es lo que la gente ve. Yo siempre planteo el VIH como un virus social, porque no solamente sí impacta la parte del organismo, pero la parte que más se ve comprometida es la parte social, la parte espiritual, la sexual, la de pareja, que son las que realmente hacen que literalmente la gente se chingue, Se pero vaya vaya a la depresión. Claro. Y es que también creo que también la manera en la que avanza tu VIH va bastante conectada a tu estado anímico. Porque evidentemente si caes en una depresión, en este aislamiento, te vas a descuidar también. O sea, existe este autosabotaje en el cual justo te cosificas y dices, ya no valgo nada, ya no soy una persona. Y está medio cabrón. Oye, pero de ahí viene de la mano también cómo lo abordas con una pareja sentimental. Por ejemplo, O sea, porque creo que va como conectado en el... O sea, porque es gente que justamente igual no quiere salir con más, o sea, con otra persona, porque, pues, güey, ¿en qué momento Yo le tenía digo? ese pedo. ¿En qué, o sea, o solo puedo salir con gente que también tiene... Ay, ¿cómo se está burlando de mí? lo primero que le Las dije, débiles que son los vayas a analizar. Que ya nos está analizando este. fíjate, sumando lo que están diciendo, y creo que es un punto muy importante también, muchas veces cuando llegamos a las clínicas de UNEM, ya sea Capacit o Condesa, siempre el discurso está centrado en la toma del medicamento. Y es bien interesante porque, y ahí también siempre digo, es que depende mucho, y entiendo por qué Salud Pública no lo hace. O sea, ellos no tienen el tiempo, yo sí, yo tengo una hora para dedicar a mis pacientes. Pero, por ejemplo... Soy psicopositivo, Instagram, Ándale. y TikTok. Así es. ¿Eh? Y a mí me ha pasado mucho, por ejemplo, que me llegan pacientes, sobre todo algunas mujeres, que llegan, pero entonces les pongo el caso. Es una mujer que tiene tipo 24 años, pero que ya tiene 3 muchachitos, una escalera y tiene otro en barriga.
Entonces, literalmente me está diciendo, y es que me salí de la casa porque no quería vivir con mis padres, pero entonces me casé con un hombre que al final me termina violando, me golpea, entonces como que tampoco quiero regresar allá. Y ahora, por esta persona, pareja, hombre, que no quiero, pero pues me sirve para salir de mi casa, me infecto de VIH y ahora tengo un muchachito. Y literalmente dice, mi prioridad no es tomarme una pastilla porque ni siquiera tengo un botecito de agua para tomármela, ni siquiera tengo una casa donde yo me sienta a gusto para poner el pote y tomarme la pastilla. Mi prioridad es que tengo un muchachito que tampoco quiero, de un hombre que tampoco quiero y que quiero abortar. Entonces también tú dices, güey, hay prioridades en la vida de las personas y no siempre el acceso a la medicación oportuna, que yo creo que es fundamental. Pero eso es fundamental para un sistema de salud que quiere ver al mundo sano. Sí, pero para ella no. Exactamente, pero ella... Que para ella no. Ajá. Sí. Exactamente, entonces... Pues es que es una decisión personal también. Sí. Entonces, Pero a ver, es que yo entro en conflicto. Bueno, no, porque ya dijiste que quiere abortar. ¿No? Porque yo te iba a decir, bueno, ¿qué culpa tiene el muchachito? Porque ya, a lo mejor tú te lo dejas de tomar una vez que nazca, pero puedes evitar que se le pase a ella, ¿no? Ajá, ¿no? El VIH al niño. Es que el problema de ella no es transmitirle el virus, el problema de ella es que No, el ¿qué? VIH no es un problema. El problema para ella es que ya tiene 3 y tiene otro en barriga. Y cada vez está viendo que su vida se está jodiendo más. Entonces, para ella, literalmente, lo que importa y su prioridad y lo que necesita atender de manera real para ella sentirse bien, no es el VIH. Es el aborto. Es exactamente, es qué voy a hacer con el paquete que tengo, a dónde necesito ir, o sea, cuáles son esos recursos, qué instituciones me pueden apoyar con esto. Y es también un tema que se ve muchísimo. ¿Y tú puedes también como dar esas opciones? Fíjate, en consulta, por ejemplo, en México existe lo que es la interrupción, que es una mamada lingüística, la interrupción legal del embarazo, y hay ciertas cláusulas que despenalizan la interrupción del embarazo antes de ciertas semanas también, o sea, tampoco es en cualquier momento. Creo que es de las 12.6 semanas. 3 meses, sí. Ajá. Y en consulta yo les puedo decir, sí, claro, o sea, mira, tienes estas instituciones, estas son las cosas, y empezamos también en ese proceso de psicoeducar a la persona, en este caso a la mujer, cuáles serían las vías por las que ella pudiera aplicar, porque tampoco es lo mismo atender a una chica en la Ciudad de México a alguien que esté en Yucatán. En la sierra. Ajá, Sí, exacto, no. tal cual, porque muchas veces incluso para ellas representa un gasto económico que no pueden cubrir. Claro. Y entonces también es como darles la opción, a ver, dependiendo de dónde estés, porque no en toda la República existe o está aprobada la interrupción legal del embarazo, es darles las opciones, ver cuáles son, dependiendo de sus necesidades socioeconómicas, emocionales, Y geográficas. Exacto, es como hacer una evaluación global de la situación y en función de eso decirle, sí, puedes ir a hacerlo, puedes ir a la interrupción legal del embarazo, está aquí, estos son los horarios de atención, esto es el sistema que vas a pasar. O sea, también es parte del profesional conocer un poco cuáles son las instituciones legales establecidas para ello. Y también, o sea, al menos yo siempre dejo la opción abierta a que, o sea, tienes las instituciones, también hay personal médico calificado para hacerlo, tienen consultas privadas, ahora sí que también depende mucho del tema de confidencialidad, ¿no? Que también es un punto importante. Pero sí, o sea, en consulta se puede dar toda la orientación para que la persona pueda tomar la mejor decisión. Pero es eso, muchas veces, y entonces decías tú, es que yo entro en conflicto, y entiendo también por qué entras en conflicto. Y es que entonces, como estamos tan casados con el diálogo médico de la adherencia al tratamiento, pero incluso cuando exploramos el que a mí me parece otra mamada lingüística, cuando exploramos los conceptos y las definiciones para México de adherencia, o sea, no solamente adherencia es chingarte la pastilla diariamente. Adherencia es que tengas una buena alimentación, que duermas 8 horas al día, que tengas... Eso sí me dijeron. ¿Qué te dicen O de sea, la adherencia? es que tienes que cambiar todos tus hábitos. Mamadas. Completamente. Es lo O que sea, dices, ¿no? o sea, ya tu vida No ya cambió. fumas, sí, no fumas, no tomas, no te desvelas, no te trasnochas, ya no sales de agua, agua, ya no ¿dónde comes. vivo? Dices, no mames. Si el pinche tráfico ya genera estrés. Te evita situaciones de estrés. Porque eso inmunodeprime. Ya nosotros en pandemia encerrados. No mames, yo ya me hubiera muerto. Ataque de pánico ya valí. Sí, incluso, o sea, por eso también yo veo que las guías no están actualizadas a las necesidades reales de la persona. Entonces, cuando a mí me dicen las personas, oye, Perdón, pero si hay tanto miedo que hasta miedo te da jalártela, no voy a hacer que me Ajá, salpique. sí. ¡Ay, ya me reinfecté yo mismo! y las No personas mames. me dicen, oye, ¿qué crees que estaba coge con mi pareja? Y de pronto, pues sí, le salpicó en el ojo, ¿qué está? Pues es como, güey, espérate, o sea,
Sí, está Sí, cabrón. sí, hay un buen de Sí, mitos, trauma, sí, sí, de trauma. miedo, Sí, sí. estamos bien traumados, muchachos. Yo con la toronja. Ya. Sí, entonces es eso, cuando hablamos de esos procesos de adherencia, y tiene todo el sentido del mundo, o sea, cuando tú lo exploras y también desde este lado, donde lo hemos estudiado muchísimo, sí es cierto, o sea, una buena alimentación sí favorece el proceso de adherencia, obviamente, pero entonces cuando hablamos de una buena alimentación y vas y consultas con tu nutriólogo, pues sí tienes que comer de 5 a 6 veces al día, y entonces cuando evaluamos la población mexicana, Sí, pues no hace esas comidas. tú dices, güey, a duras penas al menos hacen 3. Sí. O No, una. o O sea, sí. Sí. Entonces también por eso cuando hablamos de adherencia también tenemos que saber de qué estamos hablando y con quién estamos hablando. O sea, por eso yo siempre digo, es que, y eso es algo muy clínico mío, de mi propia experiencia, de mi formación terapéutica, y es que cada caso es un mundo particular, Sí. porque dependiendo del caso que tú tengas adelante, es que le puedes ofrecer ciertas alternativas o no. Entonces, si yo estoy en una población mexicana donde la mayoría, el grueso de la población desayuna un atole con un tamal, eso no es adherencia, o sea, vamos a empezar desde allí y desde allí construir alternativas que sí le puedan funcionar a esa persona. Entonces, es más bien como saber a quién tienes adelante y que entonces también tú digas, a ver, si vamos a hablar de adherencia, ¿de qué de la adherencia estamos hablando? Porque la toma del medicamento, incluso, aunque te lo tomes constantemente, si empieza a fallar este pedo de la alimentación, también va a fallar el pedo de la toma del medicamento, porque obviamente tu necesidad va a ser comer, no chingarte una pastilla. Claro. O sea, ¿qué es lo que la gente ve? Y que los procesos de adherencia siempre se van a ver comprometidos dependiendo de algo que decías ahorita, de tu estado emocional, pero también de tu estado de vivienda incluso, Sí. porque si no tienes dónde... Sí, del güey, estilo o sea, de vida de cada persona. Sí, y yo hablaría más bien de los modos de vida, porque incluso los modos de vida de una persona, y como para que se entienda, los modos de vida son colectivos. Por ejemplo, las personas que viven, como para que tengamos una idea, las personas que viven en Ecatepec, en Nesa, usualmente comparten ciertos modos iguales, el mismo transporte, los mismos problemas de agua, de luz, de gas, de acceso a salud, de educación. Esos son modos de vida. Estilos de vida ya son un poco más individuales. Personal. Claro, entonces yo creo que dependiendo de los modos de vida que una persona tenga, también incluso podemos favorecer a ciertas enfermedades oportunistas. Entonces, obviamente no es igual estar en un espacio donde todos compartimos y a lo mejor las condiciones ambientales son cero sanitarias. Obviamente esa persona, aunque se tome el medicamento constantemente, va a estar más susceptible. Con gripa, con tos. Exactamente. Con todo, a cada rato. Exactamente. Entonces eso al final del proceso va a hacer que tu pinche proceso de adherencia también se joda. Sí. Entonces, y poniendo un ejemplo... Ojo, pero no es imposible lograrlo. O sea, ¿Qué puede cosa? ser. No, claro. O sea, Pues puede hay ser. ciertas condiciones. Nada más va a ser más difícil. Exactamente, incluso, por ejemplo, que son datos reales, o sea, si nosotros empezamos a ver México y la distribución de la Ciudad de México, es bien interesante, aquí para que agarren el dato, gonorrea está como muy presente en lo que es del Valle, Condesa, Roma, Narvarte, Ok, Nápoles. o sea, sí es como. Hay como una mayor prevalencia de gonorrea. Y sífilis, No habrán Grindr por ahí. y sífilis está muy concentrado hacia las periferias, usualmente, Catepec, Nesa, bla, bla, bla. Ah, bueno, mejor ábranla en la Cuando no es una pastilla, sí, que son 6 pinches ampolletas. Duele un chingo. Sí, la penicilina de los chingos. Sí. Pero, por ejemplo, tuberculosis está muy enfocado en la gran Gustavo Madero, ¿no? Ah, ya viví por allá. Ahí hay mucha tuberculosis, o sea, ¿En como dónde? que En la Gustavo Madero. hay como muchos casos de tuberculosis presentes. Entonces, obviamente, una persona que tiene VIH y que aparte te infectas de tuberculosis, la adquieres nomás por respirar. Sí. O sea, es una mamada. Sí. O sea, preocúpate más por la tuberculosis que por Que el por VIH. VIH, tantito te dé tuberculosis, el tratamiento te va a cambiar totalmente la pinche vida, porque el tratamiento de la tuberculosis es un tratamiento medio cabrón. Entonces, eso también va Oye, a ¿tiene joder la tuberculosis, como cualquier otra bacteria, como por ejemplo la toxoplasmosis, se Ah, logra ya sí murió mi hermano por eso, se logra controlar el sistema inmunológico cuando está fortalecido, la confina y no pasa nada. Pero cuando se inmunodeprime, puede otra vez salir y replicar la bacteria. Es como un herpes. Ah, Ok. en general, sí son de las bacterias que no salen del cuerpo. Ellas solo se confinan. ¿Ves, mamón? O sea, el VIH no sale del cuerpo, pero no te entra tan cabrón como la tuberculosis. No escupe sangre, mamón. Entonces, Sí. Las neumocistis en general son las que te hacen escupir sangre, pero porque también es un proceso como muy avanzado. ay, no hablemos de. De otras Fíjate cosas. que es que
¿Sabes también cómo me mentalicé yo? Que el VIH, comparado con otras enfermedades crónico-degenerativas, está muy light. Porque el tratamiento es una pastilla y la pasas bien genial. O sea, no me es tomarte una pastilla. A comparación de, por ejemplo, diabetes, que acá te están pinchando, la hipertensión, cáncer. O sea, la verdad es que el VIH es una joya, muchachos. O sea, si mira, te dicen tienes VIH, tómalo como una gripa, mamón. Tómate una pinche pastilla y ya chingaste. Sí, digo en yo. estos tiempos, a lo mejor si vivimos en la Ciudad de México, sí. No sé. Sí. Por ejemplo, yo he tenido experiencia en VIH y de ahí viene mucha mi información, que ha sido como a nivel regional en todos los países de América Latina. Y he tenido la oportunidad también de trabajar en diferentes espacios de México y no es lo mismo afrontar VIH en la Ciudad de México a afrontar VIH en la Sierra de Acapulco, bueno, de Guerrero. A mí me tocó trabajar en la Ciudad de México, tiene Condesa, los estados tienen Capacits y los estados que tienen sierras tienen SAIS. ¿Qué es SAIS? Es lo mismo que Capacit, son los servicios de atención integral a personas con VIH, pero se llaman SAI porque son más pequeños y porque están literalmente lejos. No es lo mismo una persona que tiene VIH y vive en Ciudad de México a una persona que está en la Sierra de Acapulco o que está en Oaxaca. Ahora, porque para llegar al SAI, ¿no? Sí. De hecho, los SAI se pusieron estratégicamente por eso, porque hacían hasta 4 y 5 horas para bajar de la sierra y llegar a Chilpancingo o a Guerrero, por ejemplo. Y algo que pasa, y es algo que sucede ahorita, es que la gente que vive, por ejemplo, en Tabasco, muchas veces tiene que moverse a Yucatán, tiene que moverse a Mérida, bueno, Mérida y Yucatán es lo mismo, a otros espacios para que hagan las tomas de sangre o, sí, para diferentes Pero cosas. sí está complicado. Entonces, Si la verdad no te da. entonces, incluso ahí también veo, por ejemplo, cómo se compromete la adherencia. Claro, Tengo pacientes sí, de allá sí. y me dicen, güey, es que no mames, tengo que irme hasta Mérida y tengo que irme manejando. Y no Entonces tengo puedes. que, ajá, dice, el trabajo, güey, ya tengo un día que perdí. Y como pierdo ese día de trabajo y me digan en el Capacit que no hay medicamento ese día, que venga mañana, ya. Eso es una chingadera. O sea, eso es una chingadera. Hablando del desabastecimiento. Chicos, o sea, y de la adherencia. Entonces, la responsabilidad como tal es del gobierno. O sea, porque Sí. la otra vez ¿Responsabilidad de qué? tuve una plática de la De adherencia. darse los O medicamentos. sea, sí, claro, porque ellos te tienen que dar las herramientas estratégicas, geográficas, para que puedas Es llegar que- al medicamento. Es que cuando hablamos de adherencia existen ciertas estructuras y hay barreras estructurales que tienen que ver con lo que estás hablando, que son las que aporta el Estado y que, bueno, muchas veces no las aporta. Y existen barreras personales y existen barreras también estructurales. O sea, ¿qué le llamas una barrera personal? Porque ahorita con lo que tú me estás diciendo, de se pusieron en una zona estratégica porque tenían 5 horas, tenían que hacer 5 horas para llegar al lugar, pues está cabrón. Porque entonces, justo de ir a trabajar y tener dinero para comer, a irme a perder 5 horas para una pastilla, Sí, no. pues mejor, porque a lo mejor soy una persona que tiene que mantener una familia, o Es que tengo otras prioridades. Eso, por ejemplo, si soy una persona que mantiene una familia y no puedo perder un día de trabajo porque Claro. representa algo para mí, eso es una barrera personal. Ujú. Pero una barrera estructural, por ejemplo, es esto que pasa muchísimo y es que muchas veces te dicen, bueno, sí te toca tu carga viral, pero ¿qué crees? Que tienes que moverte hasta allá porque ya no llegaron acá. Eso es una barrera estructural y que le corresponde Al gobierno. Al gobierno. A eso voy, o sea, la responsabilidad meramente es del gobierno, porque si tú tienes la Yo diría intención, que es compartida. ¿sí? Es compartida entre gobierno y usuario. Solamente Pero a que, ver, claro, yo tengo la intención de ir por mi medicamento, Y si no hay. pero si el gobierno no me da las herramientas, está muy cabrón. Sí, o sea, entiendo lo que quieres decir y ahí en tu caso particular aplica eso, ahí es el gobierno, pero ese es un caso. También existen, y eso está a la orden del día, hay mucha gente que a modo personal Deciden. no va, o sea, no va, decide no ir e incluso, y yo lo he visto, Pero por diferentes motivos Porque personales. tiene otras prioridades. Porque ¿no? quieren es abortar. que es eso. Porque el día que toque Es buscar el medicamento, ok, tienen que ir a abortar. Pero en ese aspecto, sí, ya, claro que ahí ya deslindas al gobierno, pero creo que la primera responsabilidad, Es compartida. no, sí, sí es compartida. Es compartida. Sí. Porque incluso la persona, y yo lo Es he que visto, no, flaco. Bueno, no sé. Bueno, es que yo contra el gobierno, ¿no? Siempre. Pero creo yo que el gobierno tiene la obligación de darte las herramientas. Y entonces ya él se deslinda de responsabilidades. ¿Por qué? Porque yo te doy las herramientas. Aquí están los lugares, los medicamentos, si los hubiera, ¿verdad? Ahí están. Ya es tu responsabilidad si vas, te mueves o no y cómo acomodas tus prioridades. Si yo, persona que tengo que mantener a esta familia,
tengo ya a lo mejor, ya pierdo unos 5, a lo mejor ya 3 horas, pero sé que va a haber un medicamento, pues voy por mi pastilla. Y a lo mejor ya perdí mi día de trabajo o medio día. Pero bueno, voy a tener salud para seguir trabajando y seguir manteniendo a mi familia. Claro, pero por ejemplo pasa mucho en Oaxaca, por ejemplo, pasa mucho en las sierras, que el único medio de transporte que tienen son los pies. Y tienen que hacer 4 horas de camino. Y entonces mucha gente dice, güey, me canso un chingo, Sí, y tienen todo el sentido de ser. Incluso en las comunidades mayablantes o de algún dialecto, ellos no creen en la existencia del VIH. Y aunque el gobierno te está dando las estructuras y te está promoviendo los insumos, ellos te dicen, y te lo dicen en su idioma, porque incluso no te dejan entrar en su dialecto, no creemos, yo soy el chamán, yo los trato, y eso también se respeta. Claro, pues tienes que. Sí, eso ya tienes. Entonces, por eso te digo, no es como que el gobierno, y no es por defender al gobierno, es que yo más bien defiendo la postura de responsabilidad compartida. El gobierno tiene la obligación de dar ciertas estructuras, por supuesto, y yo tengo... Que no las da. Ajá, en algunos casos no las da, definitivamente no es igual lo que nos dan en México, Ciudad de México a lo que les dan en Yucatán, obviamente no. Sí, no. Y que eso también es discriminación. O sea, pero sí estamos hablando de un privilegio. Sí, porque aparte seguramente hay comunidades. O sea, ya leyeron el periódicazo. Sí, el periódicazo. o sea, porque seguramente hay gente que no quiere ir por el Es que medicamento ese por es lo que van a decir o así. Ajá, incluso también esa es una barrera personal, el que yo sé que voy a un lugar donde van a ir otras personas como yo que van a decir... Y en donde te encuentres al conocido. Eso también es un desmadre, muchachos. A ver, como para ir puntualizando y concluyendo este primer punto de cómo afrontarlo. Primero, infórmate, ¿no? Y testéate. ¿Cuál sería primero? ¿Testéate o infórmate? No, yo creo que infórmate, porque donde te digan que eres positivo ya te fuiste a testear y si no sabes, te va a dar shock. La información genera reducción de riesgos. Entonces, sí, primero va la información. Infórmate acerca de VIH, ¿no? En general, de salud sexual integral. Para que no anden viendo la cara de estúpida luego. Sí, también, ¿no? Pero bueno, ¿y sabemos cuánto tiempo debes de de esperar antes de hacerte una prueba? O sea, si Hay un tuviera periodo de una posible ventana. exposición, Que o sea, son mañana 3 no meses. puedo ir, ¿o sí? Depende de la prueba que estemos aplicando. Entonces, No mames. sí, O sea, tenemos pruebas. O sea, voy a la Condesa. O sea, hoy tuve ¿Ventana una posible cero? exposición. ¿Ventana cero? Es que, a ver, te explico. Dependiendo del tipo de prueba que nosotros hagamos. Ahorita el y de- señor va a ir en chinga. Ándale. Del tipo de prueba y del método de evaluación de ello, es que va a depender la serología y la ventana de que nos pueda arrojar esa prueba. Existen pruebas que sí tienen una ventana de 72 horas, que es el proceso de lo que tarda la replicación, la seroconversión, el proceso de seroconversión, pero existen otras pruebas que son las Por eso pruebas está rápidas. el PEP. Y están las pruebas rápidas, por ejemplo, que tienen un periodo de ventana de 3 semanas. Existen los PCRs y los PCRs son unas cosas muy maravillosas, pero pues son más caras. Entonces existen diferentes métodos. ¿Dónde puedo conseguir, por ejemplo, un PCR? Aquí en la ciudad. ¿A dónde puedo yo acudir? Privadas. Si te la quieres tú por tu cuenta, privadas. Ajá. Dices, oye, quiero un PCR, y ahí sí te van a dar, y los PCR son muy específicas. Entonces ellos te van a decir, tienes esto y estas son las glicoproteínas que están precipitadas del VIH. Eso te lo pueden dar y el PCR sí es un resultado muy definitivo. Que es igual a incluso un PCR no es lo mismo que un muestra flow, pero pues son muy similares. Pero son pruebas distintas. Entonces, usualmente lo que se aplica en salud pública son pruebas rápidas cuyos periodos de ventana son de 3 a 4 semanas. ¿No era de 3 meses? No, ya ahorita son pruebas rápidas de cuarta generación. También están ¡Qué estas. joya, muchachos! También están estas que dices tú, pero bueno, todo eso ha ido como muy. Es que en mi tiempo era un periodo de esperar de 3 meses. O sea, imagínate. Vas a la Condesa en ese tiempo y te dicen, es que ¿qué crees que salió un falso negativo? Y te hacen la confirmatoria. Y te dicen, porque pasó, a mí se me salió positivo, ¿no? Pero te dicen, es que ¿qué crees que todavía tenemos duda? Pero espérate otros 3 meses y regresas. ¡Putos 3 meses! Ya sé, ¿qué crees? ¡Pinche apocalipsis para ti! Bueno, pero es que también pasaba eso antes, ahorita ya no tanto, y responde un poco al hecho de que el proceso de replicación del virus no siempre es tan rápido. De hecho, no es rápido. La gente piensa que tantito el virus entra en tu cuerpo y Ya me morí. Y no, o sea, sí. Y antes, como no se conocía tanto acerca del VIH, entonces la gente tenía muchas dudas. De hecho, era bien interesante porque antes le llamaban el cáncer rosa. Porque Sí. porque justo solamente le daban de a los fotos nada más.
Ándale. Rosa. Y entonces, claro, como que generaba mucha controversia que llegaran personas que no fuesen negros, homosexuales, trabajadores sexuales o usuarios de droga con esos síntomas. Entonces también como que mucho tiene que ver con esos estigmas de muchísimo tiempo atrás que todavía se siguen manejando. O sea, a mí no me gusta poner nombres, pero sí sé y soy conocedor y los veo. Aparte siempre he trabajado desarrollando proyectos en salud pública. Y entonces siempre veo como las propuestas, y todas las propuestas siempre están cargadas de los mitos de antes. Entonces tú dices, güey, y esto es algo que sí va muy para México. En México, los centros de salud que llevan VIH no están dirigidos por personal especializado en VIH. Ni siquiera son infectólogos, Claro. para empezar. Sí. Entonces es normal, ¿cómo yo voy a pretender que un médico usual, o sea, si es internista, mira, bien nos va, pero incluso un internista, por mucho que sepa, no es experto en VIH, ni es infectólogo, que es el que pudiera ser experto en VIH, o un virólogo. Entonces es normal que se traigan todo este chingo de prejuicios, de malas prácticas, Claro. de malas, no malas, sino recomendaciones que ya no aplican, porque pues propiamente en los capacitos usualmente son médicos generales que tienen alguna experiencia en epidemiología o así, y en Condesa pues igual si bien nos va, son internistas. En el IMSS todos son internistas. Ay, sí, en Condesa, al doctor Montalvo, aparte que estaba muy guapo. Besitos en el chiquito. No, en todos lados, ese doctor, no, lo que me pidiera yo lo hacía, ¿eh? Te lo juro, ese doctor. Y creo, la última vez que lo vi fue hace 2 años, creo que en ese tiempo él tenía 20, creo que tiene mi edad. ¡Ah, doctor! No, estaba muy guapo y la verdad es que era una persona como bastante consciente, empática y conocedora. O sea, sí entendía y entendía al paciente y todas las Que ese es otro inquietudes del pedo, paciente. que la gente piensa que VIH solamente se limita a profesiones médicas y no. Incluso sabemos más otras áreas de la salud que no son propiamente médicos sobre VIH. Solo que también es parte del cliché que tenemos acá de que la gente no sé por qué ve al médico como que lo idealiza y piensa que se la sabe toda. Y no necesariamente. Por eso lo trajimos. Médico general. Sí, psicoterapeuta. No, pero bueno, entonces, primer paso, ¿no? Ay, yo fuera de cuadro. Primer paso, vos Lightyear con la bracita. Informarte, ¿no? Salud integral. Específicamente ahorita que estamos hablando de VIH, infórmate de VIH, amor, ¿no? Porque no te mueres. Entonces, segundo, Pues da el primer el testeo. La prueba, sí. Ahora, si ya estás informado y testéate, si no cada 3, cada 6 meses, y ya si sales positivo, ¿qué? Entonces ya vamos a una terapia. Sí, incluso yo siempre he dado como la sugerencia de que sí estoy de acuerdo a la información, creo que la información reduce riesgos y daños. Creo que también el tema del testeo es importante, pero incluso cuando las personas no quieren ir a terapia o no pueden ir a terapia o a lo mejor se les dificulta acceder a estos servicios, yo también suelo recomendar mucho buscar pares, buscar Claro. grupos de personas y hay muchas organizaciones civiles, hay muchos grupos donde se presta esto para que también yo pueda conocer la información de otras personas. Yo sí tengo reservas y es que yo suelo más bien decir, o sea, primero conoce el grupo porque existen muchos y no todos son adecuados. O sea, sí creo que sí el apoyo de pares es oportuno, pero también saber a dónde me estoy metiendo. Pero ¿Y con qué tipo de pares pero me ¿qué estoy te puede metiendo? pasar? No, también por ciertos modos De la o estilos de persona. vida. Ok. Ya estamos hablando de estilos de vida. Según como él nos lo explicó, ciertos estilos de vida que más allá que sacarte del pedo de una buena manera, te hunden más emocionalmente, porque al final seguimos cargando con estas culpas, entonces son gente con culpas que te siguen llenando de culpas, pero pues en grupo. Exactamente. O sea, es una contención culposa grupal. Pero pues Sí. cargas con más cosas de más gente. Ese es lo el que sale pedo. peor. Por eso es que yo digo que hay que tener como mucho cuidado. O sea, a mí usualmente me suelen preguntar y como que casi son muy específicos, pero es justo por lo que estás diciendo, porque muchas veces si no hay una persona que ya esté sumamente empoderada de su grupo, de su diagnóstico, perdón, y que sepa transmitir esto y que aparte esté informado, pero de verdad, de veras, no simplemente porque lee en internet. Sí, Wikipedia. Incluso no está mal leer en internet, pero cuando yo me pongo a leer en Ay, internet. no, sí. Pero es que sí Yo cambia pensé que tenía información, gonorrea.
No fue eso. Fue cuando me dio hepatitis. Era infección urinaria. Es que, ya me estaba ¿sabes muriendo. qué pasa con internet? Que internet también tiene mucha información importante que a lo mejor cuando ya eres conocedor del tema y Bueno, ya la puedes descartar. Exacto. Por ejemplo, algo que pasa mucho hoy en día es que la gente siempre dice sobre los estudios que van saliendo. Entonces, algo que yo siempre he visto, y a lo mejor quizás yo desde mi postura lo puedo entender y se lo puedo transmitir a otras personas, pero las otras personas que están fuera de no lo van a lograr ver de esa manera. Es que, por ejemplo, ahorita hay estudios donde ya nos dicen, güey, te puedes tomar la pastilla 4 días sí, 3 días no. Eso es el estudio, pero entonces cuando tienes a una persona al frente, lo que dice el estudio no necesariamente es aplicable a esa persona. O sea, tendrías que primero ver de qué tipo de persona estamos hablando, porque si estamos hablando, por ejemplo, de una persona que es multiresistente, que ya ha quemado 3 esquemas, Sí, no chingues, no. pero eso no te lo va a decir el estudio, Sí, claro. eso te lo da la clínica. Claro. Entonces, la práctica de empezar a ver pacientes y en sentido común, o sea, no todo te lo va a decir el pinche estudio. Entonces, sí, los estudios son una base importante porque nos dan una idea muy buena de por dónde podemos meternos con ciertos pacientes, pero es como lo que les venía diciendo ahorita, depende de a quién tenemos adelante. El estudio te da una orientación, pero no es el acetaminofén, ¿sabes? No, sí. Ok. Bueno, entonces quedamos. Para repasar pasos y entrar a otro punto de la responsabilidad o cómo deslindarte de esta culpa y responsabilidad como paciente con VIH. Pero entonces, a ver, lo primero es infórmate, testéate y si puedes, ve a terapia y rodéate de buenas personas, ¿no? De pares, de buenos pares, ¿sale? Vamos. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer el refil de agua y entonces entramos a la responsabilidad. Bueno, entonces, continuamos. Vamos ahora, ya que tenemos lo de los primeros pasos a seguir, vamos ahora con las consejos, ¿no? Más que pasas como... No sé, recomendaciones. Recomendaciones, sí. Vamos ahora con cómo deslindarnos de culpa y responsabilidad. Porque la persona que vive con VIH no es responsable de cuidar A los demás. a las otras personas. ¿Cómo lo afrontas? Porque, ojo, bueno, a ver si esto puede dar el giro. Yo con el Señor, ¿no? El señor Dios, ¿no? Algo así. Por ahí va el nombre. Por ahí va. Protagonista de la Biblia. Ya, se me fue el pedo, porque iba a... Sí. No, con él no había tenido relaciones sexuales, ¿no? Entonces, cuando lo íbamos a intentar, literal fue sin protección. Y yo, no mames, no. Yo no le había dicho que tenía VIH. Me decía, pues, ¿no? Pero bueno, ya la verdad es que en ese momento yo dije, bueno, es su decisión, no es la mía. Sin embargo, sí me quedé con la cosquillita de él. Digo, yo sé que soy indetectable, pero pues en una de esas, porque yo soy, en estas estadísticas del 1 en 1.000.000, yo soy el 1. Con mi suerte, dices. Sí, pues sí, por eso no viajo en avión, entonces, porque uno en 1.000.000 se caen. Cuando me vean en un avión, señores, no se suban conmigo. llévense la Biblia y recen. Pero bueno, entonces sí tenía yo mucho ese miedo. Entonces la primera vez que tronamos, él se fue a hacer la prueba de VIH. Yo todavía no le decía. No me acuerdo. No, creo que ya le había dicho. Era la primera o segunda vez que tronábamos. Y entonces él iba muy nervioso, muy nervioso, porque qué tal que sí, qué tal que no. Y ahí fue cuando yo le escribí aquí al caballero, al joven, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí el señor no me creía. Entonces yo lo que necesitaba era un especialista que dijera, sí, no hay pedo, no sé qué. Entonces ya se lo mandé, mientras él ya estaba ahí en la clínica Condesa esperando para pasar. Le dije, ahí está, pues vas a salir negativo, ¿no? Pues dicho y hecho, negativo, creo que ya se hizo 2 o 3 pruebas negativas, ¿no? Pero entonces, ¿cómo manejas esta culpa para la sociedad? Ya no quiero yo puntualizar a la pareja, pero igual y sí, no sé. Pero ¿cómo las deslindas? ¿Por qué decir yo, VIH positivo, no soy responsable de si lo contraes o no? Yo lo primero que diría más bien es, ¿por qué tendría yo que liberar a la sociedad de las culpas? O sea, ¿soy culpable? Simplemente, y es parte del discurso, ¿no? Que usualmente traen las personas con VIH. No, yo soy culpable. Pero bueno, editas eso. Y es que usualmente estamos como programados para pensar que como ya tengo VIH, yo tengo que quitarle la culpa al pedo. Ajá. Y realmente no, yo no tendría por qué quitar ninguna culpa. Cada quien es libre de pensar y de sentir lo que guste. Más bien acá, y es un punto también interesante, Un poquito más fuerte.
Ah, y es un punto interesante porque no es como de que yo tenga que asumir tus responsabilidades. Completamente de acuerdo. En ningún sentido. Hoy en día se está hablando mucho de esto que es como la responsabilidad afectiva y la responsabilidad compartida. Y hay un chico de responsabilidades que yo no sé quién mamadas las inventó, pero que hablan de temas bien interesantes. Y responsabilidad compartida no es que yo me voy a hacer responsable de lo tuyo, no, es que yo me hago responsable de lo mío, tú te haces responsable de lo tuyo, y si los dos decidimos encontrarnos, nos hacemos responsables de lo que sucede nuestras entre los dos. prácticas generen. Claro. Eso es responsabilidad compartida. Entonces, el discurso que se está manejando afuera es más bien que como tú ya eres el que tienes VIH, tú eres el que tienes que cuidar a la otra persona. Entonces, yo usualmente les suelo comentar a las personas esto de, güey, sí, yo tengo VIH y mi responsabilidad es conmigo, no es con el mundo. Por el contrario, el mundo que no vive con VIH, ¿qué responsabilidad tiene para cuidarse de no adquirir VIH? Entonces, cuando tú volteas la situación y dices, en vez de yo pensar por qué yo tengo que quitarte las culpas a ti, ¿por qué tú mejor no piensas qué haces tú para reducir tus probabilidades de adquirir una ITS? Y además, porque bueno, como esta que les voy a decir, yo lo agarré como modo de defensa, ¿no? Yo no soy un riesgo para ti que no tienes VIH, ¿no? Tú eres un riesgo para mí porque yo no sé si traes gripa, tos o no sé qué pinche enfermedad y me puedes inmunodeprimir, que también, bueno, al final también es mi responsabilidad saber si me meto con él o no, ¿no? Ya lo que me pase. Pero al final, como enfermedades oportunistas, las demás personas son un riesgo para la persona con VIH porque lo puedes inmunodeprimir. Así yo me defendí emocionalmente y yo me quité mis culpas. ¿No? Sí, y es que incluso yo más bien suelo decir que hay que cambiar las culpas por responsabilidades. Entonces, seguimos hablando de a quién tenemos al frente. Usualmente es el mismo discurso del vato, y lo he visto cuando he trabajado con mujeres, es el mismo discurso del vato que te dice, pues tú te embarazaste. La chingada, me metí el dedo y solo se dio. Ajá, sí, claro. Es exactamente el mismo discurso. El punto es dónde te quieres poner tú. Porque si le quieres dejar la responsabilidad a la chava, vale, chingón, ¿verdad? Pero si empiezo a reconocer mi responsabilidad en lo que los dos hicimos, entonces seguramente yo me voy a encontrar con que ni yo tomé PrEP, ni yo tomé PEP, ni yo sabía, ni yo me testé, ni yo nada, ni bla, bla, bla. Y entonces cuando tú empiezas a voltear el asunto, y es mucho de lo que yo hago, al menos en terapia, es voltear, no hablemos de las culpas tú das de la otra, más bien cuéntame cuáles son las responsabilidades que esa persona tiene sobre su salud sexual. Y cuando le empiezas a preguntar a la persona, a ver, ¿tú cómo eres o cuáles son tus prácticas de cuidado para tu sexualidad? Y la gente no las conoce. Entonces cuando tú empiezas a hablar desde la responsabilidad que tiene la persona que no vive con VIH, empiezas a hacer un cambio reflexivo, porque la persona dice, es cierto, jamás me testé, jamás busqué PrEP, pensé que era muy caro, y tú dices, bueno, y entonces, ¿por qué estás mirando para acá si tu parte tampoco la estás haciendo? Hiciste, claro. Entonces, como que desde allí, y yo creo que algo que dice un amigo que me gusta mucho, es que la quema de brujas o el buscar culpables y quemar no es la solución, por el contrario, creo que la solución más bien es que veas el problema, que puedas reflexionar sobre esto y que tengas una conclusión que sea funcional para lo que ya tienes. Que usualmente es en donde cae el discurso social de que la gente que vive con VIH es la que se tiene que cuidar y tiene que cuidar al otro. Y no, incluso ahí también yo entro como en ciertos debates en cuanto al tema de la indetectabilidad, porque también la persona cuando vivimos con VIH, usualmente, y cuando no nos hemos terminado de aceptar tal cual y como somos, y que creemos que la pareja nos hace un favor aceptándonos, cuando sí, perdón. Cuando Esa fue una historia de ayer o antier. Cuando les decimos tengo VIH y entonces la persona se queda, entonces ahí va una de pendeja a romantizar el asunto. Ay, es que me aceptó. Ay, sí fui. Ay, sí fui. Ahí va una de pendeja a romantizar esas situaciones y entonces luego empezamos desde nuestra propia autodiscriminación. Sí. Empezamos a querer ser indetectables para poder ser cogibles en las redes. Claro. Porque ese es
es un pedo. Porque, a ver, muchachos, una persona que no te acepta, sabiendo que eres VIH indetectable, VIH positivo o en Es tratamiento, que yo por creo lo que que esa sea, pregunta no tendría por qué existir. no te merece, sí, desde el Porque principio. el Pero aún check-in no así, tendría por qué si existir. se lo dices y te rechaza, te estás librando de un lastre. Así, como tal. Incluso la persona te puede rechazar y está bien que te rechace. También, es o sea, sí. pero te estás librando de un lastre a largo plazo. ¿qué es, lo Ah, que, sí. ¿qué es lo que yo siempre he pensado? A ver, existimos personas con VIH y gente que no, y así como tenemos derecho a escoger nosotros, ellos también. Claro. Entonces, que yo crea que todo el mundo me tiene que aceptar, ese es un pedo mío. Porque hay gente allá afuera que no me va a aceptar y yo no tengo por qué ir en contra de esa gente. Claro. Si esa es su manera de pensar, pues cool. Lo que yo tendría que hacer por mi cuenta es aceptar maduramente que pues esta Hay persona gente no que quiere. me va a Pero el pedo es que nosotros nos aferramos. Tenemos que estar de Ah. acuerdo en estar en desacuerdo. Exactamente. Entonces también incluso cuando buscamos la indetectabilidad, solamente para poder ser aceptado, porque también ese es un concepto, yo estaba en Amsterdam cuando se aprobó el concepto de indetectabilidad, y recuerdo que los con los que estaba decían, güey, esto va a traer muchos pedos en el mundo, y sí, y justo tal cual lo que dijimos es lo que está sucediendo, porque entonces decían, es que ahora van a haber personas con VIH de primer nivel, que son los indetectables, Ah, sí. y La élite. ajá, La élite exactamente. del VIH. Entonces, hoy en día en Yo voy a Grindr, hacer élite sexta temporada. incluso cuando tú dices, güey, es que te preguntan en Grindr, hay con VIH sí, y eres indetectable, tantito digas que no, puta, de Ya, pendeja, eso, de puta, no, no te ahí sí pasa. yo te voy a decir. Yo sí lo pregunto. No lo pongo en mi perfil, porque eso es una mera decisión personal. Que hay gente que sí te dice, deberías de ponerlo. ¿Por qué? Sí. Te lo estoy diciendo en privado. Pero ya sí sabrás quiero tú que qué lo haces. pone, Sí, sí. no, y está bien. Es decisión Sí. personal. Pero, o sea, yo te estoy diciendo por mensaje privado en la conversación, si lo tengo o no lo tengo, estoy en tal y tal, tú sabrás qué haces con esa información. Yo pregunto, nomás para saber a qué le estoy tirando, tampoco es que me vaya yo a negar, ¿no? Porque, pues no, a veces. Bueno, a veces. Pero no por si es positivo, indetectable o no, nada más quiero tener la información para que en dado caso de que suceda algo, saber dónde fue y cómo actuar al respecto, nada más. Y ya, y creo, ¿eso está mal? No. ¿O es discriminatorio? Es que depende, de decir. Ahorita cancelado. Dijiste algo interesante, te decía así para saber a qué le estoy tirando yo y tal y qué sé yo. O sea, ¿a qué te refieres? A que sí es positivo, pero no es indetectable. Si todavía no es indetectable, probablemente pueda aumentar mi carga viral, ¿cierto o falso? ¿no? Falso. Vamos a coger, amigos. Me acaba de llegar la notificación, ahorita te voy a decir, oye, Es que ¿todavía ahí quieres? pasa lo siguiente, cuando uno... Es que la gente ha romantizado tanto el concepto de indetectabilidad que también se pierde. Sí podemos coger a pelo cuando somos indetectables, pero también cuando somos indetectables, yo que veo con VIH y a lo mejor soy indetectable y cojo contigo que eres no detectable, no significa que yo me voy a agarrar el virus de él, en absoluto. Si, Eso yo, sí me lo soy, dijeron, si ¿eh? yo soy indetectable y él tiene carga viral altísima, jamás va a Ya pasar tienes su que carga carga viral. altísima, jamás va a pasar su carga viral para acá, ¿Por qué? porque yo soy indetectable. A ver, ¿tú eres qué? Indetectable. Ajá. Y él tiene carga viral detectable. Alta. Ajá. Alta. ¿Y no te la pasa? No. Pero ¿y las cepas y todo eso? ¿No? Porque que VIH1, VIH2, También hay VIH como no sé COVID. cuántas. Bueno, es que es Ajá. diferente. A ver, estamos mezclando dos cosas distintas. Ah. Primero, VIH tipo 1 es lo que existe en América, existe en todos los continentes. VIH tipo 2 solamente existe en África subsahariana. Y es el primo hermano del VIH tipo 1. Para el VIH tipo 2 no hay tratamiento. O sea, es una cosa del otro mundo. Oh my God. Eso no sale de África. ¿Por? Porque es endémico. Endémico es Ok. que quiere decir Sí, que es de una específico. población específica. Ojo, Tampoco somos tan idiotas. pero la gente que afuera lo sabemos si lo saben. Tampoco son. Tampoco Sí, son. sí. Sí han habido casos de afuera, de hecho Cuba fue un caso que presentó un tipo 2 y literalmente cerraron Cuba. O sea, de por sí ya está cerrada, Ay, o sea, la cerraron más. Igual no se- podía salir. Se controló muy bien en su momento cuando sucedió. Eso no pasa. O sea, el VIH tipo 2 es un primo hermano del VIH tipo 1. Pero la diferencia que hay es que es muchísimo más rápido y es muchísimo más agresivo. No hay investigaciones sobre VIH tipo 2 porque al que le da, así se muere. Es muy rápido, no da tiempo de investigar. Ay, qué miedo. A diferencia del VIH tipo 1. No salgan de sus casas. Eso no es una cepa distinta. Eso es otro tipo de retrovirus que es primo hermano de este. Es otro retrovirus. O sea, digamos que es COVID-19 Delta. Ándale. Ah, ok.
Sin embargo, hay una diferencia. COVID Delta es una mutación del primer COVID. Este VIH tipo 2 no es una mutación de este. Simplemente son hermanitos gemelos. Son hermanitos gemelos. Es que uno es más cabrón. Ajá, Es el gemelo malvado. exactamente. Ok. Uno es más cabrón que el otro. Ok. Eso puede pasar si tengo VIH tipo 1. Ojo, también luego anda una atascada queriendo coger en África. O sea, Sí, pues, o sea, obviamente, obviamente no, está bien. Bueno, pero a ver, por ejemplo, entonces, Pero- hablando geográficamente, aquí No hay. no es como que yo indetectable, si cojo con una persona que aún no lo es, me vaya a subir la carga viral, o sea, no tengo pedos. No, aplica exactamente el mismo principio del PrEP. Una persona que está en PrEP es una persona que no tiene VIH y que coge con 100 cabrones con 100 cepas distintas y jamás se infecta. ¿Por qué? Porque las mucosas, cuando nosotros somos indetectables, las mucosas, que son las puertas de entrada, Mañana tirando los condones a la basura. las mucosas, que son las puertas de entrada usualmente para el virus del VIH, se impregnan, generan una capita de esas concentraciones de medicamento. Entonces, literalmente, una persona que está en PrEP, el virus ingresa a su cuerpo, pero cuando intenta pasar por la mucosa del pene, del ano, de la que sea, literalmente la mucosa tiene esta recobertura de medicamento y ahí se muere el virus, ahí se para el virus. Y Lo mismo va a pasar con una persona indetectable, a grosso modo, como para que lo puedan entender. Lo mismo pasa cuando eres indetectable. Ojo, ¿dónde se puede romper eso? esa frase de grosso modo me recuerda mucho a esta película y obra de teatro, TikTok. Grosso modo, ¿nunca la vieron? No. Diga, no, Tok, TikTok es la Tok, la de los Toks. ¿No? Ok, sí. Véanla, está en Netflix o está con Lolita Cortés en el teatro, vayan a ver. Entonces, eso no sucede de esa manera. La única manera en la que pudiera suceder, y es algo interesante porque la gente piensa que como que no, primero la reinfección no existe como concepto, existe la superinfección. Solo que cuando se ha traducido al español, no sé por qué mamá le ¿Y ponía. qué es la superinfección? Es Super justo- ultra infección. es justamente lo que estamos hablando, es cuando tu virus, aunque seamos indetectables, el virus se sigue replicando en el cuerpo porque los reservorios quedan. Entonces, solo que se replican muy lento y en poquita cantidad. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que por cada ciclo de replicación viral, uno se muta. Siempre vamos a tener mutaciones. Siempre va a haber una cepa que es mutágena. Uy, mañana voy a volar. Ándale. ¿Y qué sucede? Que esas cepas, aunque muten, no significa que tu medicamento va a dejar de ser efectivo para el virus. No, simplemente está mutando y existen mutaciones resistentes y mutaciones salvajes. Usualmente tenemos mutaciones salvajes, que son diferentes composiciones del virus, pero que genéticamente hablando hacen exactamente lo mismo. Y el medicamento los Y neutraliza. el medicamento las neutraliza. Diferente es cuando yo no soy adherente al medicamento y como el virus siempre está en constante evolución, y eso es algo que yo expliqué en algún video, el virus siempre va a mutar y va a mutar dependiendo de las condiciones internas de tu cuerpo. Por ejemplo, yo tengo psoriasis. ¿Qué significa esto? Que yo tengo un proceso descamativo en la piel. Mi virus va a mutar y va a poder convivir con ese proceso inflamativo de la piel, porque el virus tiene la capacidad de escanear el cuerpo interno y adaptarse a las condiciones internas del cuerpo. Entonces es normal que el virus mute y pueda convivir tranquilamente con la otra inflamación. Se adapta. Se adapta. Eso es una mutación salvaje. Ahora, cuando yo empiezo a interrumpir el medicamento, cuando yo empiezo a no ser adherente, y cuando hablo de no ser adherente es que me lo tomé hoy, se me olvidó mañana, pasado y pasado, y me lo tomé hasta el viernes, y luego me lo tomé otra vez hasta dentro de 2 semanas, también son procesos de adherencia muy espaciados. Va quedando remanencias del medicamento en mi cuerpo. Cuando el reservorio empieza a activarse, literalmente en el escaneo que hace del cuerpo, reconoce que hay ciertas concentraciones y entonces como él se adapta al ambiente interno, es la habilidad que tiene la mutación del virus, literalmente agarra un poco de esta concentración y literalmente dice, ah mira, esto es nuevo, yo no lo había visto, lo adhiero a mi información genética y sale una cepa mutágena resistente Al medicamento. al medicamento. Oye, entonces, a ver, estos estudios que nos dijiste de 3 días sí, 4 no, o al revés, eso es recomendable ya cuando eres indetectable. Cuando eres indetectable y no eres farmacoresistente. Ok. Es decir, que no has quemado esquemas. Porque si es una persona que ha quemado esquemas, es como, güey. No. No es recomendable. Bueno, ok. Entonces no tengo pedos, muchas Entonces- Oye, y decías algo del PrEP. ¿Qué es el PrEP? Y la gente que está en PrEP puede coger sin condón.
Sí, de hecho para eso es el PrEP. O sea, pero es que se dice mucho eso del PrEP. O sea, que por ejemplo la gente está en PrEP para darle vuelo a la Pues, hilacha. ojalá sí, O pero sea, no te ¿Qué protege. hay, te qué hay de protege cierto del y qué hay de VIH. no cierto? Sí. No te protege Eso- de todo lo demás. A ver, es una de las barreras que se ha identificado en México. De hecho, uno de los últimos estudios que sacó, creo que fue en PrEP, si mal no me equivoco, decía que uno de los prejuicios que la gente tiene es que piensan que van a tomar PrEP para poder coger a pelo con todo diestra y siniestra. Y no necesariamente, o sea, PrEP en esencia es una estrategia de reducción. Reducción. Existe algo a nivel mundial que se llama prevención combinada y es como el uso de diferentes estrategias para reducir la probabilidad de adquirir alguna ITS. Y entonces se definen estrategias biomédicas, comportamentales y estructurales gubernamentales. PrEP cae dentro de estas estrategias biomédicas, pero así como está PrEP, está el PEP, está el uso del condón masculino, el uso del condón femenino, el uso de la lubricación, la circuncisión, el uso de lubricantes de la base de agua. O sea, hay un chingo de estrategias biomédicas. Está la vacuna Mosaic, que está en desarrollo también. Ay, sí, O yo sea- me inscribí, pero ya no fui candidato, que porque VIH, ¿no? Ujú. Porque es vacuna, mamá. Ok, perdón. Sí, entonces, o sea, son estrategias de prevención combinadas que su función es reducir al máximo, lo más que se pueda, la probabilidad de que una persona adquiera el virus. Pero no es como de que, güey, es garantía. Claro. Incluso usando condón te puedes infectar. Ese uno en un millón. Pueden ser ustedes, porque yo ya lo tengo. Ya estaba en PrEP. Aquí como quiera, aquí ya. Incluso el proyecto Mosaico tiene esto, te dicen, o sea, es la vacuna contra para el VIH, Pero tienes un grupo de control en el que le van a necesitar solución salina y ya está. Entonces, como es un proyecto de investigación, habrá gente que incluso en el mismo proyecto adquiera el virus. Y es que es esperado que eso suceda. Claro. O sea, no es como que no. Pero ves eso, o sea, sí, mucha gente piensa eso. Sí, Y a lo mejor, pues, digamos que sí, vamos a sí suponer te que- ayuda. O sea, No, vamos a digamos- suponer que sí, que a lo mejor sí tomo PrEP porque quiero coger a pelo con todo el mundo. ¿Qué hay de malo con eso? sí, no. Sí, justo. O sea, ¿qué hay Sí. de malo con eso? Sí, porque creo que sí está como criticado Creo por que eso, pero vamos, pues, vamos, pues sí, también no, vamos pues, eliminando pero- estigmas. Creo Sí. que también necesitamos eliminar. O sea, si te gusta coger a pelo, ¿qué? Pues yo nunca. Y el trago, pues, pásame la botella. Pues mejor hacerlo con responsabilidad. Claro, O sea, claro. lo Y mejor claro, que y puedas. hacerte responsable de lo que Sí. puedas ya contraer, Sí. más allá del VIH, Incluso ¿no? que es una de las cosas que se ha ido penalizando, o sea, la gente tiene como muy estigmatizado el hecho de querer coger a pelo, y entonces luego también hablan del privilegio de los hombres y así, o sea, luego como que se mezcla con otros discursos de otras tendencias Ay, amiguito, ya un último día. como que luego se mezcla con otras agendas de incidencia política como las del feminismo y Ya. así, ¿no? Que son temas muy sensibles, pero que creo que no hay que dejar de lado que dentro de lo que es la autonomía del cuerpo, yo tengo derecho a decidir si a mí me gusta coger o no con forro. Sí. Punto. Eso no tiene por qué afectarte a ti. Si a ti no te gusta coger con forro, No lo hagas. no lo hagas. exacto. Mamón, claro. No lo hagas. Pero a mí que sí me encanta, pues ¿cuál es el pedo? Oigan, yo estoy borroso o ya estoy pedo. Es por la luz. Creo que es la luz. Hazte por acá. Pero aquí estoy, ¿eh? No, ahí estoy, ya estoy. No te Ya traes la luz de ahí arriba. Ajá. Ah, Ándale. Ajá. Entonces es eso, o sea, como que empezar a quitar también esos estigmas porque la gente piensa como que coger a pelo. Aparte, o sea, yo siempre he dicho, güey, todo el mundo se escandaliza y todo el mundo luego ¡Coge a pelo! y todo el Sí, mundo lo ha o hecho. sea, Sí, no es como que. A ver, yo nunca. Ajá. Ah, Yo siempre. Pues tómale. ¿Verdad? No, pero sí. Pero sí, es eso, o sea, sí. igual que también, todo el mundo, y es algo que yo siempre veo en consulta cuando veo a los pacientes, así de, güey, no mames, ahora mira, ya tengo sífilis, y yo digo, pues sí, güey, solo Pues ve y inyéctate, inyéctate y mamón. ya está. Entonces me dice, es que a nadie le digo, no, al mundo le da VIH y al mundo también le da ITS, lo que pasa es que cuando te da gripe dices, no puedo ir porque tengo gripe, pero cuando tienes una ITS no dices, no, güey, porque tengo sífilis, Ajá. claro. No lo dices, pero no porque no lo digas no suceda. Sí Claro. sucede, pero a la gente le da tanta pinche pena porque piensan incluso que, y este es otro estigma, o sea, no porque sea infección de transmisión sexual significa que el único medio de transmisión es Es coger claro. a pelo. Te puedes infectar de gonorrea también por un pinche beso. O sea, hay muchas maneras de adquirir una ITS sin ni siquiera meterla. O sea, es una realidad. Ay, no hablemos de eso. ¿Qué es lo contagiante Sí. así? Ah, Sí, no hablemos de eso porque Ni voy a disfrutaste. no voy a salir de mi casa, no me chinguen. No, bueno, ok. Entonces,
No es mi responsabilidad cuidar a los demás. Más bien cada quien es responsable. de sus ¿Por qué actos, quería ¿no? hablar de esto? Porque hubo un caso hace, bueno, ya hace un tiempo, pero salió a la luz el 4 de julio. El 3, y el 4 y el 5. Acerca de la ley de peligro de contagio, que fue un chico al cual metieron en la cárcel porque contagió, me parece, a su pareja mujer de VIH. Entonces la mujer se da cuenta, lo demanda y lo meten en la cárcel. ¿Por qué? Por la ley de peligro de contagio. ¿Qué A pasa? ver. ¿Sí fue así? No, no fue así. Incluso me hagan caso. Lo que sucedió fue que el chico tenía una relación con esta chica Ajá. desde el 2019. La chica, y entonces ya desde ahí empezamos a ver ciertas cosas que incluso para un juicio son relevantes. La chica observó su frasco de medicamentos. Cierto. O sea, pero desde que empezaron la relación. En algún punto de la relación se da ella cuenta. observó que tenía un frasco de medicamentos. Soy un mentiroso, no me crean. Entonces, desde allí estamos hablando de que si él quisiera demandar, esta ya hizo público el diagnóstico de este. Lo cual está Lo cabrón. cual está muy cabrón. Porque tengo entendido que también ahí la ley nos protege. Es ¿cierto? demandable también, claro. Ok. Entonces, ya desde allí, o sea, el asunto se tuerce, ¿no? Luego, ella en el 2019 mete una demanda y lo que sucedió el 3 de julio es que al chico le llegó el citatorio, pero le llegó el citatorio, o sea, como a cualquiera, o sea, le llegó una demanda porque tienes que ir a comparecer y le llegó con los policías a su casa. A él solamente lo llevaron a presentarse a la demanda de la chica y en el proceso de esa demanda, como es regular, bueno, tienes que también esperar, bla, 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 y en ese proceso de espera, pues él estaba en el proceso de, bueno, en la institución de la fiscalía, no estaba en la cárcel. Entonces, el chico al final de todo esto, Pero no, sí me encerraron. no, Yo vi una entrevista, Animal No. Político. no lo encerraron. De hecho, Animal Político, me estás fallando. De hecho, la juez que estaba llevando el caso de él estaba dando las declaraciones que decían es que hay que evaluar un poco acerca de lo que estamos hablando de peligro de contagio. Primero vamos a ver si la chica tiene o no VIH, porque ya lo que estamos hablando sí. es que ella nunca le dijo. Claro. Que él No, nunca que lo le- contagió. no, que- exactamente. Entonces, partiendo desde allí, Estos temas me ponen. No puedo fumar. entonces, partiendo desde allí, las cosas son bien interesantes porque sí existen artículos en México, sobre todo de la Convención Nacional de Derechos Humanos. En el 2015 se aprobó la ley de que ninguna persona está obligada a compartir Claro, el diagnóstico. así es. Está en el artículo número 15 de la Convención Nacional de Derechos Humanos. Entonces, Tomé nota. partiendo desde allí, la gente está dando una interpretación del peligro de contagio que no aplica, pero yo creo que la confusión viene porque el mismo artículo está redactado en palabras que puede dar como tendencia a, porque habla de contagio para VIH, sin embargo el VIH no es una enfermedad contagiosa, es una Es enfermedad transmisible. Exactamente. Entonces, ya empezando desde allí, Está no. mal redactado. Incluso la que demanda tiene que mostrar pruebas de lo que está diciendo. Y entonces el chico tendría que demostrar que si es indetectable, ¿cuál es el peligro de contagio? Ahí se le va a caer todo el teatro a la chica. Porque al final del proceso no hay ningún peligro de contagio. O sea, siguiendo el ejemplo del artículo, que el artículo no se aplica para peligros de transmisión del VIH. O sea, está muy motivado ese Ahora. artículo. No hay ningún caso que proceda para VIH. Ninguno procede. Suponiendo que no soy indetectable y yo no comparto mi diagnóstico. Sí me pueden demandar por eso. Te pueden demandar por lo que tú quieras. O sea, él me puede demandar Sí, por estar en pasa. su casa. El punto es que eso proceda. Ajá, pero puede proceder. Depende de cuál sería la demanda. Pues así. Si tienes una relación monógama, o sea, y pues, o sea, pues la otra persona no te dijo eso. No, por eso dije monógama, o sea, porque qué tal y, ¿sabes? ¿Qué óvole? ¿No? O sea, pero qué tal y ella tiene como la certeza de que es su única pareja y él no le dice que tiene VIH y Ajá. dice, pues no corro ningún riesgo. Bueno, ¿Cuál es la que responsabilidad de otra demuestre persona? que el VIH que tú tienes es mío. ¿Cómo haces eso? Eso no se logra, claro. O sea, Sí, chicos, es que mi punto era también, porque si tienen este estigma y con este caso que salió y todo, o sea, siéntanse protegidos, porque al final, Sí. y asesórense bien. Ese era mi punto. Demostrar el VIH que tú tienes es mío es una jalada. Eso sí hay pruebas que pueden rastrear el VIH, pero vamos a situarnos en esta situación pandémica que está sucediendo en el mundo. Todo el mundo en el año pasado, no todo el mundo, pero muchas personas que tuvieron mucho más
tiempo, empezaron a mezclar cristal, más popper, más G, más sexo y un chingo de güeyes. Más COVID. Más COVID. Entonces, claro, ahora tenemos a las amigas cristaleras de la vida, que ahora son más visibles. Ahí sí, Pero. Sí, Es que sí, son válidas y existen. Y qué rico también, o sea. Cada quien disfruta como quiere. Cada sí, quien, claro. o sea, tampoco está mal, está Claro. riquísimo el proceso y el rol que te da también. Ahora bien, a lo que voy es, si una persona que tiene VIH coge con 10 personas y las 10 se infectan, ¿cómo tú puedes decir que el VIH que tú tienes es mío si otros 10 también lo comparten? La misma cepa va a ir mutando. Entonces, cuando un proceso de 2 años se extiende, la misma cepa del VIH, por ser débil, porque siempre va a buscar la mutación, la cepa que a mí me llegó en algún punto te iba a desaparecer. Va a haber ciertos registros, pero se van a perder. Y cuando yo digo, güey, sí, pero demuestra que es mío, ¿cómo yo sé que tú no cogiste con otro? Claro. Exacto. Porque incluso, veamos la parte lógica. Imaginemos que nosotros 3 tenemos VIH y los 3 tomamos Biktarvy. El mismo pinche medicamento sirve para el mismo pinche virus que tenemos. Entonces es como los casos por VIH no proceden. Primero tienes que tener mucha lana para mandar a hacer este tipo de estudios. Segundo, para empezar, no proceden por este tipo de situaciones. Los estudios son costosos. Luego entra en juego si es indetectable o no. Luego entra en juego también cuándo adquiriste tú la infección o no. O sea, como que es poner en duda mucho el tema de si la persona realmente. ¿Cómo garantiza que realmente solo cogías conmigo? Sí, de los Y aparte dos. eras virgen antes de llegar conmigo. Sí. ¿Cómo yo no sé que tú ya llegaste conmigo con VIH? ¿Tienes pruebas de.? O sea, es como mostrar todo eso. Eso está bien fuerte, ¿no? Sí. Entonces es como, no proceden los casos. El punto es que demandarte cualquiera puede. Cualquiera te puede meter una demanda, pero no porque te demanden. Va a eso proceder, procede. claro. Exactamente. Ay, qué joya. Y aparte, si hay artículos que nos protegen. Creo que es el artículo 15 de la CNDH. Qué bonito. Ahí está. Conoce tus derechos. Sí, en efecto. Aparte. Tomen nota, o sea, infórmense de verdad en todo lo que respecta a este tema. No digo ya, si le vas a andar dando, pues infórmate, mamón. Sí. ¿No? O pues darle sin miedo. que Pues también. sí, no. Pues, mira, sin miedo e informado. Pues ya. Información contigo, ¿quién contra ti? Ahora, bueno, llegando a esta conclusión, qué bonito, ya me siento yo también más seguro. Menos, No me pueden llevar. menos estigmatizado. Voy a abrir Grindr, Scruff, Club, todas esas de ahorita. Ya las tengo. Ay, es que a mí de pronto me dan hueva. Ah, bueno, sí que el proceso luego es. Ah, sí, O sea, este proceso, ahorita que hablamos de PrEP, existe un método de PrEP que es como una PrEP programada, ¿no? Todos uno a uno. Yo digo, ¿eso a quién chingados se le ocurrió? ¿Por qué? ¿Cómo es? O sea, ves que te puedes tomar la PrEP todos los días, pero Ajá. tomarla todos los días te chinga el hígado, te chinga el Sí. riñón y te da osteoporosis. Sí. Entonces, Osteoporosis. O sea, yo voy a tener esto, osteoporosis. no tomas PrEP, tomas retroviral. Pendejo. No aprendiste nada. Empezamos desde el principio. Entonces, alguien en algún punto en el proceso de las mismas farmacéuticas es decir, bueno, tampoco queremos chingar a un joven de 25 años con osteoporosis, Claro. desarrollaron este método de que entonces, si sabes que vas a coger el jueves, el martes te chingas una pastilla, Ay, el no, miércoles qué te chingas otra. pendejada, porque yo no sé si voy a Ajá, coger o eso no. digo. Y menos en Grindr, mamón. Para Exactamente. Yo digo, ¿a quién le funciona una acogida programada? A mí no me funciona. A mí tampoco. Yo soy de, órale, ¿quieres? O Sí, esa no, bien, sí. exactamente. Hay unos no, perfiles no. que te dicen, Ajeno. ajá, Sí. puedo tal día y tú no, pues tal No, día te quería escribo. para hoy, Sí, tal día te escribo. Entonces, ese tipo de recomendaciones también digo, güey, o sea, qué padre que exista, pero ¿quién las ocupa? Sí. Cero, o sea, no. Entonces, es eso, o sea, Uno ya queriendo escupir y no, no, muchachos, no. pues eso. Ay, muchachos. Muy bonito. No, pues qué joya. Ahora, ¿podemos hablar de tu experiencia personal con VIH? ¿O mejor no? ¿Profesional o personal? No, personal. ¿Qué quieres saber? Sí, claro. ¿Cómo fue todo tu proceso? Pues el proceso. ¿Cómo lo ¿no? afrontas? Sí. Como para todo está De bien. ejemplo, sí. Todo va a estar bien, esa es mi frase. Acabo de ver un musical en HBO Max. Todo va a que estar sale bien. en el cine, que es In the Heights, Ah. en el barrio. Está de hueva, no lo vean. La única parte. Está largo, pero sí, sí Ah, vale la está pena. muy largo. No, a mí, la única parte que me gusta es cuando se muere la abuela porque lloré. ¿No? Y paciencia y fe, dice la abuela. ¿No? Entonces todo va a estar bien, paciencia y fe. Algo así. Pues yo tengo 8 años de diagnóstico también.
Y a mí me tocó un poco complicado. El primer año, pues sí, como a muchas personas, sí era un proceso como de mucho desconocimiento, yo no sabía absolutamente nada. Pero incluso tenía una pareja para tesis, porque estaba en ese proceso de tesis. Incluso la chica, así bien perra, me dijo: yo no puedo trabajar con un sidoso. Y yo, incluso, pues me decía que yo, si te vas a morir, ¿qué tal que no llegas a la tesis? ¡Ay, que no mames! ¡Pinche vieja! Y ahorita Pues ya te trabajé iba- gratis, sí, culera. iba a decir algo que me iban a cancelar. Pero mira, ahora, entonces- ¿de dónde estoy yo? ¿Dónde está entonces- ella? Bueno, no sé dónde estará. Y no me importa. No me importa. Pero ¿cómo afrontas esos comentarios? Entonces, Ajá. no, al principio yo decía, tienes razón, güey. Me O voy a sea, morir. la pinche Sí. tesis es real y estresante. ¿Qué tal que, o sea, si yo fuera ella, yo también tendría las mismas pinches dudas? No, pues sabes qué, déjalo, yo pierdo el semestre, tú dale, no te preocupes, yo la hago a mi mamá yo solo, porque entonces pues, ya me cargó. A Así ver. pensaba yo, exactamente, decía, no, pues. Y sí fue muy fuerte. Yo vivía solo desde los 13 años. Entonces fue bien interesante porque mi familia siempre estuvo muy alejada de mí, muy, muy alejada. Entonces, o sea, como que ya de por sí venía para allá. Aislado. Sí, o sea, mi familia a los 13 años yo dije que a mí me gustaban los güeyes. Entonces mi mamá dijo que prefería un hijo malandro o cualquier otra cosa, pero no joto. Ajá. Entonces yo ya dije. Y véanlo. Y mírenme. Ahorita véanlo. Y la mamá, no mames, eres un único guapo. Entonces resulta que las palabras para mí siempre fueron muy impactantes. Las palabras porque ella me dijo, justo cuando yo me fui a la casa, o sea, sin nada, con 13 años que me salí, ella me dijo: te va a dar sida, te va a dar lepra, te va a dar cáncer, te va a dar Te va a dar todo. lepra. Ajá, sí, todo. Te va a dar moquillo. Todo. Entonces, y te vas a estar muriendo en un hospital y pues vas a andar pagando al otro güey para que estén contigo. O sea, mi mamá me dijo todo, ¿no? El gran varón. Ajá, entonces yo recuerdo cuando me dieron el diagnóstico, o sea, lo primero que se me vino a la cabeza Mi fue... mamá. Ajá, dije, pinche, no mames. Bruja. Ajá. Porque somos brujas. Bruja. Y sí, El entonces aquelarre. yo dije, qué fuerte, y ese pensamiento lo tuve muchísimo tiempo, y entonces también yo luego regresé con ellos a la casa, te digo, después de muchos años de no verlos, y les conté, y bueno, sí les conté como desde esta postura en la que pues yo sé que me iba a morir, del qué sé yo, pero mal, o sea, mal pedo. Sin embargo, para mí el VIH me sorprendió muchísimo porque eso hizo que mi familia se acercara mucho a mí. Entonces, si a mí me preguntas qué significa VIH para mí primero es mi mejor amigo y representa mucho unidad. Porque literalmente toda mi familia que estaba, porque aparte era, o sea, el único que había dicho que era gay, pero de que hay un chico, hay un chino. ¿De familia? Sí, no. Ah, En ya todas ves, las mamá. familias. Ya ves, señora. No se hacen pendejos, pero... Ya sí. ve. Entonces, pero como lo único que había hecho era yo, bueno, pues yo me llevé el pedo, ¿no? Entonces, Ay, es horrible. la familia se unió muchísimo, porque aparte para todo esto inteligente, súper estudioso, bla, 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 lo que tú quieras. Ah, echándose guayabas. Mira, aparte Guapo, de todo esto, inteligente, guapo, inteligente, estudioso, ¿no? Sí, entonces la familia empezó a unirse y para mí eso fue como mucho apoyo. Lo hacían mal, pero les salía bien. O sea, ellos querían unirse conmigo, pero así como yo sé que te vas a morir, entonces, o sea, no te preocupes, tranquilo, cuentas con nosotros. Pero yo te voy a sostener. Ajá, entonces así como que la intención era buena, pero les salía muy mal el pedo, ¿no? Entonces como que yo tuve que empezar a formarme en estos pedos por mi cuenta, porque entonces aparte voy y le digo a la persona, porque yo sé quién me infectó, y entonces voy y se lo digo, era un médico genetista, es un médico genetista. Entonces a mí me pasó algo muy particular, y es que el médico jamás se había testeado, jamás en su pinche vida. Entonces me olvidé de mi proceso, porque entonces él asumía que como yo me estaba graduando como psicólogo, a lo mejor yo ya tenía como herramientas para ayudarlo a él. Y entonces me aboqué tanto a ayudarlo a él, porque literalmente él estaba de que como con 70 CD4 y la carga viral así de que estornudó y me infectaba otra vez. Entonces yo le decía a él, no, güey, o sea, no te preocupes. Me encargué del proceso de él y me olvidé del mío. Y así me la llevé un rato, hasta que de pronto dije, a ver, güey, ¿qué estás haciendo? Estás pendejo. Claro. O sea, no es mi pedo este cabrón, mi pedo es este y no lo estoy atendiendo. Hasta que ya empecé como a mirarme yo y decir, güey, a ver, espérate, o sea, no lo estás haciendo bien, o sea, cool que lo ayudes, pero ¿y tú qué pedo? Te estás muriendo, te están dando un chingo de cosas, bla, bla, bla. Entonces... Te estás muriendo. Sí. Y es que aparte me dio con psoriasis, entonces eran unas placotas que tenía acá de la piel, así me agarraba la piel y se me caía. O sea, una mamada feísima, asquerosa. Esta no es bruja, es víbora. Entonces, reptiliana. así fue el primer año de mi proceso.
O sea, entre que me olvidé de mí, me evoqué a otra persona, a mi familia, con esos comentarios medio random, así fue. Así me lo estuve llevando. Y ¿Y ahora, ahora cómo llegaste al proceso de aceptación? Pues ya, chingón. Fue interesante. No, Tatiana no es mi pedo. No es mi pedo, es mi pedo, a la chingada. de madre. Pues me ayudó mucho algo personal que me pasó, y es que aquí uno aprovechando, ¿no?, todas sus vulnerabilidades, venezolano, migrante, viendo a ver qué pedo, ¿no? Empecé a conocer un grupo de personas que viven con VIH, que formaron una red de jóvenes con VIH. Entonces, literalmente yo empecé como un miembro y empecé escuchando, empecé como viendo qué pedo estaba pasando allí, cómo eran las experiencias de las personas, hasta que me quedé con la coordinación general regional de esa mamada. Esta es perra. No, bueno, Hasta que salía todas de ahí. Presidenta. Sí, literal, me quedé con digamos así, como la dirección de eso. Entonces, claro, empecé a conocer, empecé a trabajar también muchos temas de VIH, empecé a formarme en VIH, empecé a hacer maestría, o sea, como que también uno va creciendo, Claro. y entonces como que va agarrando colmillo, y pues dicen, y aparte, yo sí ocupé muchísima psicoterapia, muchísima psicoterapia, A entonces mí me hace falta. yo creo que todos tendríamos que, A ti también. Tengas o no tengas. ¿cómo? Si VIH, Sí. todos tendríamos que. Sí, Más bien. Sí, definitivamente. También. Entonces eso me ayudó mucho, y que aparte, bueno, también los procesos personales, laborales también. Yo creo que ayuda mucho a construir todo eso. Es que también es una deconstrucción. Sí, a mí me pasó en lo personal que empecé a trabajar mucho VIH. Entonces VIH es algo muy bonito porque te permite conocer muchísimas cosas. Entonces empecé a formarme en VIH, pero también empecé a conocer a gente feminista, también empecé a trabajar con trans, también empecé a trabajar con migrantes, con indígenas. Pues sí, te vas envolviendo de todo. Empecé a trabajar con jóvenes, VIH en mujeres, VIH en adultos mayores, empecé a ver VIH en niños. O sea, como que cuando ya empecé a ver desde lo personal y lo laboral todo esto, y aparte empecé a trabajar con agencias internacionales dedicadas al tema del VIH, y aparte con las mismas Naciones Unidas, o sea, ya es como un panorama distinto. Entonces sí, es un proceso de construcción muy cabrón, que también entiendo que mucha gente a lo mejor no llega a ello, porque bueno, todo el mundo se expone a eso, ¿no? Sí. Pero sí, así fue mi proceso. Oye, no, pues qué buena. La verdad es que qué buena onda que viniste. Pero, mira, rápidamente, yo sé que te dije en media hora terminamos, pero rápidamente quiero dos preguntas que se nos mandaron, fueron como las más representativas. Te las mandé, amiguito. A ver, Denme unos segundos. a ver si las podemos responder. Dice, ¿cómo es el sistema de salud para las personas positivas siendo migrantes? ¿En dónde? En En Estados Estados Unidos, Unidos. en específico, pero pues... Ok, O sea, ¿cómo sería igual en México? Sí, es O sea, interesante porque sí lo conozco. Trabajé mucho tiempo desarrollando este tema de políticas públicas y como conocí un poco de los sistemas de salud en la región en general. En Estados Unidos, si yo soy migrante y me quiero ir, existe algo que se llama, es un programa federal, se llama Ryan White. Y el programa Ryan White lo que hace es que tú llegas directamente al hospital, vas al área de inmunología y dices, vengo por pruebas de VIH, no te van a pedir identificación oficial ni estatus migratorio, y si das positivo, dependiendo del estado en donde estés, tienes ciertos privilegios, pero por el medio del programa Ryan White siempre vas a tener acceso al tratamiento y al seguimiento, pero tienen que buscar Ryan White. Ese es el programa federal que no excluye si eres residente, migrante, no, les da igual. El punto es que estés en control. Incluso si estás en Estados Unidos, está el programa también HACCP, que por ejemplo lo encuentran en Nueva York y allí esta es una delicia tener SIDA. Porque si tienes SIDA te dan departamento, te dan comida y te dan un sueldo. No mames. No, ching. ¿Dónde? Para mudarme. Sí. Oye, ¿y en México? ¿Y en Y México? en México es un poco Judy. distinto. Amiga Judy, ahí te voy. Right on, Judy. En Hola, Estados- Green Card. Aparte, en Estados Unidos cuentan algo bien interesante que es bien bonito. O sea, bonito, pero como que te saca un poco de pedo. Porque hay iglesias LGBT, iglesias católicas LGBT. Aquí, ay. Ajá, pero allá, o sea, las iglesias son unas cosas, son unas mamadas. Son bien mamalonas. Y aparte es que esta misma iglesia te brinda el apoyo para VIH. Entonces también tienes como diferentes servicios, acceso dependiendo de donde estés. Sí, allá es muy fácil, sobre todo por Ryan White. O sea, de entrada Ryan White es un tiro al Es la piso. onda. Sí. Ok.
En México pasa algo bien interesante. Yo no sé por qué México tiene un programa que se llama Santuario, que se me hace como muy religioso y me parece como muy nefasto ese nombre. Contradictorio. Sí, ajá, Santuario. Pero es el Condesa. No he escuchado de santuario. Sí, Ahí Santuario. que yo llevo 8 años. De Es esta el de Condesa. O Por mi pastilla. Y al usualmente- último cubículo del baño. No me lo Ándale. quites. No me lo El quites. programa Santuario solamente está en Ciudad de México y se llama Santuario porque es como el santuario de los migrantes. Si eres migrante y estás en México, puedes escuchar. acceder al Sí. medicamento si estás en Ciudad de México. Si estás Únicamente fuera- en Ciudad de México. Sí. Ajá, no, porque lo que está afuera es el programa Salvar y el programa Salvar ocupa que tengas CUR, que tengas un chingo de Sí. documentos. Sí. Acá en Ciudad de México no, ya sea en Iztapalapa o aquí O en en Campiquil. Ajá. Sí, es sencillo, realmente México tiene una política muy abierta para atención de VIH para migrantes, sin embargo, sí tiene como estas restricciones. Si yo soy migrante y me quiero ir a Monterrey, pues sí me voy a pelar. Está muy difícil. A ver, Ok, siguiente. la segunda. Dice, tengo duda, ¿hay cambios en la vida sexual? Si se contrae VIH y si sí, ¿cuáles son? Creo que esas se las contestamos en toda Sí. la plática. No cambia nada, mi amor. Tú síguele poniendo. Ponle ganas. Ponle ganas, más échale le ganas. Iba a decir el nombre, pero no porque queramos que iba a ser anónimo. Pero mi vida, síguele poniendo, mi amor, porque con ese cuerpo y esas Tú disfrútale. sí, haces 3 rusas, amiga. ¡Ah! Entonces, síguele poniendo, amiga, sin pedos. Amigo Mike, muchísimas gracias. Me divertí Gracias. mucho, me informé mucho. Son de estigmas. Y ahorita Grindr. Grindr, ya. Grindr, porque ya. Y ahí les dejamos Ahorita les voy a decir quién quiere. ¿Qué quieres? ¿Quién quiere Para darle? llevar. Porque Con ya, confianza. sí, ya traigo una Ya jirafa hacemos aquí. la licor. Ya no veo dónde meterla. Entonces, ya urge, muchachos. Señor Mike, Muchas muchísimas gracias. No, gracias. ustedes por Y invitarme. cualquier cosa hay que te escriban Sí, con confianza. soy psicopositivo, Instagram, Twitter y TikTok. Facebook, ¿tienes? Sí, también igual. Lo mismo, soy psicopositivo, agenden su consulta y pues ahí estamos, muchachos. Igual también preguntas, respuestas, siempre respondo. Sí, siempre responde. La verdad es que yo pensé que se iba a tardar ese día de lo que comenté. Yo pensé que se iba a tardar horas. Y no así como le escribí a los 10 minutos ya tenía, o menos, ya tenía la respuesta. Y yo, mira, perro, no es cierto, señor. Pero sí, ahí está. Y aquí Fíjate está que hoy. No va a pasar nada mal. Entonces, muchísimas gracias. Muchas Bendiciones a gracias. todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Esperemos otra de estas, ¿no? Sí, para que manden sus dudas. Sí, escriban comentarios, likes, suscríbanse y síganlo. Y síganos. Soy Alex Kles, Dan Mayfair y Ahí la clave. aplausos. Que la guerra homosexual.